¿Has escuchado la historia de cómo un médico arrogante y egoísta se convirtió en Exu del Lodo, el guardián de las almas perdidas? La oye a todos y hoy te contaré cómo las reencarnaciones desafiaron su alma. Relatos breves. Hace mucho tiempo, en una era en la que la ciencia solo florecía entre aquellos que podían pagarla, vivía un hombre conocido como Dr. Maurits van der, nacido en Ámsterdam, en un siglo perdido en el polvo de los tiempos. Era un médico de prestigio, un prodigio de la anatomía y de la precisión quirúrgica. Sus manos parecían conocer cada tejido, cada nervio, como si hubieran sido esculpidas por los propios dioses de la curación. Aún joven, impresionaba incluso a los cirujanos más experimentados con su capacidad de diagnosticar con una simple mirada y operar con una destreza casi sobrenatural. Pero detrás de la fama, moraba la sombra. Hijo de Esther, una mujer humilde, marcada por la bondad y el silencio del sacrificio, Maurits fue criado entre libros y lecciones de caridad. La casa donde creció era pequeña, pero llena de compasión. Esther solía abrir las puertas a enfermos que nadie quería tocar, preparando infusiones y oraciones como si el amor pudiera curar incluso lo incurable. Ella creía que la verdadera medicina venía del corazón, y trataba de enseñarle eso a su hijo. Sin embargo, el talento le subió al alma como un veneno dulce. Con cada elogio, con cada premio, su corazón se endurecía un poco más. Se volvió arrogante, orgulloso. Se vestía de bata como si fuera una corona invisible y caminaba como si pisara un escenario. Comenzó a ver la medicina como un arte reservado para aquellos que podían pagarla, un regalo que, según él, no debía ser desperdiciado con quienes no tenían el merecimiento financiero para valorarlo. Los pobres son el barro del mundo, decía, con desdén, ante los ruegos de su madre. Veía en los más necesitados no almas sufrientes, sino obstáculos inútiles en el camino del progreso. ¿Los pobres? Son el barro del mundo. Decía él, con la mirada fría y el corazón endurecido, como mármol moldeado por la indiferencia. Con cada nueva cirugía exitosa, cada fortuna depositada en su cuenta, Maurits se alejaba aún más de la humanidad que un día su madre había plantado en él como una frágil semilla. Esther, angustiada, intentaba alcanzar a su hijo con oraciones y lágrimas. Se sentaba frente al altar todas las noches, con las manos temblorosas entrelazadas, suplicando a los cielos que el ego de Maurits se derritiera como cera ante la compasión. Ayunaba por él, oraba por él, lloraba por él. Pero la figura que ella trajo al mundo ya había erguido un trono dentro de sí, no de oro, sino de orgullo. Un trono que no aceptaba súbditos humildes, solo aduladores ricos. También erigió un inmenso hospital, con columnas doradas y pasillos inmaculados, donde los pasos resonaban como oraciones frías. Lo llamaban Templo Blanco, una obra maestra arquitectónica, símbolo de poder y exclusión. Allí, la medicina era considerada un lujo, y solo entraba quien traía suficientes monedas para comprar su propia esperanza. Las salas brillaban con mármol importado. Las camas estaban cubiertas por sábanas de lino fino. Los pacientes eran duques, banqueros, herederos de sangre azul. Nobles, reyes y varones se inclinaban ante su bisturí como si estuvieran ante una entidad sagrada. Y él se sentía un dios, frío, justo a sus propios ojos, distante de cualquier miseria. Pero hasta los dioses olvidados sangran. Y fue su madre quien pagó el precio. Se enfermó en silencio, como quien no quería incomodar. Sus gemidos se confundían con las plegarias, y cada tos era sofocada con té y resignación. Esperó. Esperó por un hijo que un día sostuvo en sus brazos con fe en el corazón. Esperó por una señal de que él aún llevaba algo de ella dentro de sí. Pero Maurits no vino. Estaba demasiado ocupado cosechando aplausos, calculando el valor de las cirugías y firmando contratos con monarcas del continente. Esther murió sola, en una cama simple, rodeada de aquellos a quienes había ayudado en vida, mendigos, niños de la calle, mujeres marcadas por la lucha, todos los que encontraron en ella un alivio que jamás encontraron en nadie más. Fueron ellos quienes sostuvieron su mano al final. Fueron ellos quienes susurraron cantos para que ella se fuera en paz. Su último deseo era ver a Maurits despertar. Deseaba que,
al menos en la muerte, él reconociera el error del camino que había elegido. Pero él solo lo vería demasiado tarde. Años después, ya viejo y rodeado de silencio, el médico contrajo una fiebre sin nombre. No había diagnóstico. No había cura. Era un fuego interno que ardía sin consumir, que corroía sin dejar marcas visibles. Intentó de todo: sangrías, hierbas raras, pociones de alquimistas. Consultó tratados olvidados, pidió médicos de otros continentes, ofreció fortunas por cualquier teoría que pudiera salvarlo. Pero nada dio resultado. El cuerpo comenzó a debilitarse. La mente, a estallar. Y entonces, supo, estaba muriendo. Encerrado en su propio hospital, entre las columnas doradas y los pasillos donde sus pasos siempre resonaron con soberbia, fue consumido por un miedo que jamás conoció. El miedo a la muerte. El miedo al vacío. Durante las largas noches de delirio, vio el rostro de su madre. No estaba como la recordaba, sino como nunca quiso ver, serena, fuerte, envuelta en una luz suave. Ella lloraba, sí, pero no de tristeza. Lloraba con los ojos llenos de esperanza, como si aún creyera, incluso ahora, que su hijo podría despertar a la verdad. Aún hay tiempo, murmuraba ella en sueños, con una voz como brisa sobre un campo olvidado. Pero al soltar su último suspiro, rodeado de riqueza, pero absolutamente solo, Maurice no encontró paz. Su alma fue arrastrada, tirada como por cadenas invisibles a un lugar donde el tiempo no corría y el aire pesaba como plomo. Un lugar frío, húmedo, donde la oscuridad parecía tener espesor. Era el umbral, un pantano espiritual donde almas en pena vagan sin rumbo, donde cada paso se hunde más en su propio arrepentimiento. Un territorio donde los gritos resuenan como truenos y los gemidos no cesan. Allí, comprendió. Comprendió el peso real de las elecciones que hizo. El saber que tanto lo engrandeció se convirtió en barro espeso, difícil de atravesar. La arrogancia, que un día lo hizo sentir invencible, se convirtió en un yugo de hierro sobre los hombros. Y el alma, antes altiva, se arrastraba, cubierta por el mismo lodo que él usaba para definir a los pobres. Era como si el umbral hubiera moldeado su prisión a partir de su propia alma, y todo allí le devolviera, gota a gota, el dolor que causó. Preso en ese plano, Maurice no conocía el descanso. El tiempo era un ciclo sin fin, y el dolor venía en olas. No era el dolor de la carne, era peor. Era el peso de lo que dejó de hacer. Revivía, día tras día, las miradas suplicantes de aquellos que rechazó. Las manos extendidas que ignoró con frialdad. Las voces que imploraban por curación y fueron silenciadas por su arrogancia. Cada rostro regresaba con una nitidez cruel. Cada memoria era una hoja afilada. Allí, el gran médico fue silenciado, despojado de títulos, glorias y certezas. Ya no era doctor. Era solo Maurice. Un alma rota, consumida por sus propios fantasmas. Pero el universo no cierra los ojos ante un arrepentimiento sincero. Existe una ley mayor que la justicia, la misericordia. Y se mueve donde menos se espera. En un día que parecía igual a todos los demás, algo cambió. La oscuridad que parecía eterna fue cortada por una luz suave. Tenue, pero firme. Caminaba como brisa, pero su presencia era como la de una roca que jamás se mueve. El barro retrocedía a su toque. Los lamentos se silenciaban. Las cadenas, por un instante, parecían más livianas. Era Esther. Pero ya no era solo la madre humilde. Ahora, era un espíritu de alta vibración. Tenía en sí la serenidad de los que comprenden el tiempo y la fuerza de los que ya han atravesado el abismo. Sus ojos aún lloraban, pero ahora era por compasión, no por dolor. Se detuvo frente a él, sin condena, sin castigo. Solo ofreció su mano. Si quieres levantarte, tendrás que caminar por donde un día te negaste a pisar, le dijo, con la voz firme como una oración. Y por primera vez, Maurice lloró de verdad. No por miedo a la muerte, sino por finalmente entender el valor de la vida. Allí, en el fango, pidió perdón. No con palabras,
Con el gesto más sincero que un espíritu puede hacer, aceptó comenzar de nuevo. Y así, dio el primer paso. Ese gesto, simple e inmenso, fue la primera chispa de lo que, siglos más tarde, se convertiría en Exu del Lodo, un guía temido por muchos, pero amado por aquellos que conocen la redención. Un espíritu que carga el barro no como castigo, sino como camino. Porque para levantar a los caídos, hay que saber el peso de haber caído. Fueron décadas en los caminos del umbral. Maurice ya no era más médico, ni hombre. Era un alma en reconstrucción. Cada paso que daba entre las sombras era un enfrentamiento con su propio pasado. El barro se adhería a sus pies y a su alma, recordándole las veces en que rechazó la mano extendida de un necesitado. El dolor era su compañero, pero no era punitivo, era maestra. Ella le enseñaba a escuchar los gritos que antes ignoraba, a ver las penas que antes no veía. A cada caída, aprendía que el orgullo no sostiene a nadie cuando el suelo está hecho de arrepentimiento. Y al lado de esa maestra, estaba ella, su madre. Esther lo guiaba sin nunca juzgarlo. Sus palabras no eran sermones, sino semillas. El verdadero saber no está en la mente, hijo, está en servir. Aquellas palabras resonaban como remedio y como llave. Maurice, que antes se veía por encima de los demás, empezó a andar entre los espíritus que se arrastraban en la penumbra. Tocaba las heridas de almas olvidadas, escuchaba historias cargadas de dolor y miseria. Él, que un día negó el toque, ahora sanaba con sus propias manos, incluso sin poderes, incluso sin luz. Y fue allí, en aquel pantano donde nadie quería descender, que nació la verdadera compasión. No como un gesto heroico, sino como un instinto. Maurice aprendió a cargar a los otros cuando sus cuerpos fallaban, a rezar por almas que ni nombre tenían. Cada gesto borraba un rasgo de su antigua vanidad. Y el barro, que antes era prisión, comenzó a transformarse en suelo fértil. Esther lo observaba en silencio. Sabía que el hijo se estaba convirtiendo en aquello que ni siquiera los cielos habían previsto. El Exu aún no tenía un nombre, pero la misión ya florecía dentro de él. Fue entre gritos, oraciones y silencios que Maurice comenzó a transformarse. Empezó a escuchar los gemidos de las almas que se arrastraban en aquel mismo barro espiritual. No más como superior, sino como hermano. Comenzó a agacharse, a ayudar, a cargar sobre sus hombros a los que ya habían perdido las fuerzas. Sus manos, antes finas y cuidadosas para cirugías prestigiosas, ahora temblaban de esfuerzo al elevar a los olvidados. Sus vestiduras, antes blancas y finas, estaban ahora empapadas de dolor ajeno, pero era ese barro el que purificaba. A cada alma rescatada, limpiaba un poco de su propio espíritu. A cada oración respondida, incluso en silencio, reencontraba su propia voz. El umbral era barro, sí, pero el barro sana. El barro genera vida. El barro renueva. El barro arranca lo que es falso, dejando solo lo esencial. Y fue allí, entre las raíces podridas de la ilusión y las espinas del ego, que Maurice encontró el suelo fértil del renacimiento. Un terreno donde no se camina con orgullo, sino con humildad. Donde no se levantan templos, sino puentes. Y entre esos puentes, él erigió uno. Entre el sufrimiento y la esperanza. Entre el pasado y lo que estaba destinado a ser. Maurice aprendió a amar lo que antes despreciaba. Vio que el barro no era impureza, era la arcilla del nuevo comienzo. Comprendió que allí, en el fondo, donde pocos tienen el coraje de mirar, nacía la verdadera medicina del alma. No más basada en bisturís o diagnósticos, sino en empatía, presencia y servicio. Fue en este proceso que entidades antiguas comenzaron a observarlo. Guardianes de la izquierda, señores de los portales y de los pasajes entre mundos. Espíritus que conocían el peso de la oscuridad y la gloria del regreso. Y entre ellos, Exus. Vieron en el antiguo médico una chispa rara, alguien que cayó por orgullo, pero renació por humildad. Alguien que descendió al abismo más profundo, y en lugar de perderse, construyó escaleras para que otros pudieran subir también. Y entonces, en una noche de vibración intensa, cuando las estrellas parecían brillar dentro del umbral,
Cuando el silencio se convirtió en un cántico y el aire se llenó de una energía densa y sagrada, se selló el renacimiento. El alma de Maurits ya no se inclinaba ante el pasado. No lo repudiaba, lo reconocía como parte del camino. Había aceptado el dolor, aprendido de él, y transmutado en misión. Era un nuevo ser, forjado en la sombra y pulido por la luz de la transformación. Frente a antiguos tronos, forjados por fuerzas que ni siquiera el tiempo se atrevía a desafiar, Esther, su madre, sonrió y se alejó. Su misión como guía llegaba a su fin. Con los ojos humedecidos, vio a su hijo convertirse en más que hombre, más que espíritu. En su lugar, surgía un Exu de fuerza singular, vestido con harapos oscuros, pero con ojos que brillaban como fuego bajo el barro. Ya no era Maurits, el médico. Ahora era Exu del barro, el que cura donde nadie quiere entrar. El que desciende al fondo para levantar a aquellos que el mundo ha olvidado. Exu del barro había nacido. Y su primera promesa fue: regresaré al fondo de cada abismo donde haya un alma olvidada. Porque nadie es barro para siempre. Estas palabras no fueron solo un juramento. Fueron semillas lanzadas en el terreno seco del umbral, donde flores no brotaban desde hace milenios. A partir de ahí, su presencia comenzó a sentirse en cada rincón olvidado, en cada brecha entre mundos, en cada espíritu al borde del agotamiento. Desde entonces, comenzó a trabajar en las profundidades espirituales. Allí donde los demás temen descender, él va. Sin prisa. Sin alarde. Con los pies firmes y la mirada serena de quien ya ha conocido lo peor y ha aprendido a caminar con ello. Allí donde los gritos son demasiado débiles para ser escuchados, él escucha. Se sienta al lado del alma caída, toca sus heridas sin miedo a ensuciarse las manos y sopla, con dulzura, las palabras que Esther un día susurró en su alma: todavía hay tiempo. Allí donde el desprecio humano ha construido cárceles de sufrimiento, él entra con la cabeza en alto, sin asco, sin juicio. Porque para él, el sufrimiento no es vergüenza, es punto de partida. Exu del barro es quien abraza al miserable, al suicida, al rechazado. Es quien camina entre los locos, los torturados y los olvidados no como salvador, sino como igual. Siente el olor del dolor ajeno y lo transforma en camino. Camino de regreso. Camino de nuevo comienzo. Y aun cuando se burlan de su apariencia sucia, de sus ropas rasgadas y del barro que lleva en los hombros, él sonríe. Una sonrisa amplia, tranquila, que lleva el secreto de quien ha visto el fondo del abismo, y ha sabido construir allí un puente. Porque él sabe que el barro salva más que el oro. El oro brilla, pero ciega. El barro cura, porque proviene de la tierra. Porque es en el barro del dolor que el alma renace. Con el tiempo, Exu del barro se volvió conocido en lo invisible, pero no por la fama. Era conocido por el trabajo sucio que pocos querían hacer. Mientras otros espíritus buscaban brillo, ofrendas y reconocimiento, él caminaba en silencio por las alcantarillas astrales, recogiendo almas que ni siquiera recordaban quiénes eran. Cada alma perdida era un espejo de lo que él había sido un día, y por eso, las acogía con paciencia. No prometía milagros. Prometía esfuerzo, presencia, camino. A cada obsesor convertido en aprendiz, a cada suicida rescatado del vacío, él reforzaba su misión: salvar a los olvidados. Pero salvar no significaba liberar del dolor, significaba enseñar a atravesarlo. En la tierra, los médiums comenzaron a sentir su presencia. Pero no era una entidad que llegaba con sutileza o discursos adornados. Nada de trajes elegantes o bastones dorados. Él venía como el olor de tierra mojada. Como el peso en el pecho que se deshace en lágrimas. Como un silencio que toca hondo. Muchos se extrañaban. Algunos rechazaban. Pero los que escuchaban con el alma, entendían. Él no venía a adornar altares. Venía a barrer el suelo del espíritu. Para sentarse al lado de aquellos que lloran solos en la oscuridad. Para recordar, con voz firme y sin adornos: todavía tienes valor, incluso cubierto de barro. Me llama quien aguanta mirar la dolor sin apartar la mirada. Eran pocos los preparados. Porque ser hijo o medium de Exu del lodo exige valentía.
No es valentía de fanfarronadas o discursos inflamados. Es la valentía silenciosa de quien se enfrenta a sí mismo en el espejo del alma y no huye. Exige que la persona enfrente las partes de sí que nadie quiere ver: el orgullo, la vanidad, los vicios, las máscaras. Exige que se sumerja en su propia lama, y solo así ayude a otros a emerger. Con él, no hay espacio para el autoengaño. Arranca las capas de ilusión como si arrancara piel muerta. Revela lo que duele, lo que sangra, lo que apesta, no para exponer, sino para sanar desde adentro. Los médiums elegidos por él pasan por caídas intensas, pruebas morales, traiciones, enfermedades espirituales profundas. A veces pierden todo lo que pensaban que eran, solo para renacer más enteros. No para sufrir, sino para comprender los dolores que van a sanar en los demás. Aprenden a la fuerza que la humildad no es sumisión, es fortaleza. Aprenden que la compasión no viene de un altar, viene de la lama compartida. Y aquellos que no se rinden, salen transformados. Salen con ojos que ven más allá del orgullo, con manos que no tienen asco de levantar al caído, con corazones que saben que nadie está fuera de la salvación. Exu del Lodo no promete un camino fácil, pero promete verdad. Promete evolución real, no solo apariencia. Y sobre todo, promete estar ahí, en el fondo, en la oscuridad, en el silencio, cuando nadie más esté. Puede enviar el próximo fragmento cuando quiera. Promete que, aunque el mundo te desprecie, Él estará allí. Que, aunque te sientas demasiado impuro para ser tocado por cualquier guía, Él se sentará a tu lado, pondrá la mano en tu hombro y dirá: vamos a levantarnos, que no naciste para morir al borde del camino. Exu del Lodo no pide velas caras. Acepta un vaso de agua con fe, un cigarro con respeto, un canto simple y verdadero. No quiere lujo, quiere compromiso. Dicen que cuando él pasa, hasta los obsesores se detienen a escuchar. Porque saben, aquel ya fue como ellos. Y por eso, habla con autoridad. El espíritu que un día fue Mauriz, el médico vanidoso, hoy salva más vidas de las que jamás salvó en hospitales de lujo. Porque entendió que la verdadera sanación viene del alma. Y que hay que ensuciarse, para limpiar el mundo. Exu del Lodo existe para recordar que la luz no es privilegio de los limpios. La luz es promesa para quienes tienen el coraje de levantarse, incluso cubiertos de lama. Había una vez, en el lejano año 670 después de Cristo, bajo el calor abrasador de Egipto, un hombre llamado Próculo. Nacido en una aldea humilde a orillas del río Nilo, Próculo era hijo de campesinos sencillos, cuya vida giraba en torno a las cosechas, a las crecidas del río y a las bendiciones de aquella tierra fértil. Desde pequeño, sin embargo, demostró una inquietud poco común, una llama interior que lo diferenciaba de los demás. Mientras sus padres veían el trabajo duro como un destino inmutable, él lo consideraba solo un punto de partida. Su nombre, de origen romano, no fue elegido al azar. Era un homenaje al jefe de la Guardia Romana de aquella época, un símbolo de la fuerza y el poder que el imperio aún ejercía sobre esas tierras. No obstante, a diferencia de los soldados que marchaban bajo las órdenes de Roma, Próculo no deseaba gloria militar ni títulos nobiliarios en tierras lejanas. Su verdadero anhelo no era luchar por un imperio que ya mostraba señales de decadencia, sino forjar su propia prosperidad, construir una vida digna y cómoda, donde pudiera encontrar satisfacción y felicidad. Para lograrlo, sabía que tendría que desafiar las tradiciones, aprender de los comerciantes que llegaban desde todas partes del mundo y buscar conocimiento más allá de las fronteras de su aldea. Así comenzaba su travesía, impulsada por la ambición y por la certeza de que el destino no estaba escrito en las arenas del desierto, sino moldeado por aquellos que se atreven a soñar. A lo largo de los años, Próculo se dedicó al comercio de cabras, camellos y tierras, convirtiéndose en un comerciante astuto y respetado entre los mercaderes de Egipto. Su talento para los negocios le permitió acumular grandes riquezas, expandiendo su influencia más allá de su aldea natal. Aprendió a negociar con viajeros que venían del Oriente y del Occidente, dominando idiomas y costumbres para cerrar los mejores tratos. Su nombre se volvió sinónimo de prosperidad, y muchos acudían a él en busca de su sabiduría para asegurar buenas inversiones. Sin embargo,
Por más que las caravanas que cruzaban sus tierras trajeran oro y especias, había algo que ninguna moneda podía comprar, un vacío interior que ni el éxito lograba llenar. Ese vacío tenía un nombre: Amira. Desde la infancia, ella había sido su confidente, su cómplice en los juegos inocentes bajo la sombra de las palmeras y la guardiana de sus sueños más profundos. Hija de un influyente comerciante, Amira poseía una belleza única, pero eran su espíritu libre y su inteligencia aguda lo que más cautivaba a Próculo. Sus ojos, brillantes como estrellas en el cielo del desierto, reflejaban la inmensidad de posibilidades que él tanto anhelaba. A su lado, las noches parecían menos frías y el mundo, menos severo. Pero a medida que crecían, también crecían las barreras entre sus realidades. Amira estaba prometida a otro hombre, y el destino que Próculo tanto deseaba moldear con sus propias manos empezaba a escapársele, como la arena fina que se desliza entre los dedos. La amistad entre Próculo y Amira floreció con los años, convirtiéndose en un lazo fuerte e inquebrantable, como el propio curso del Nilo, que daba vida a la tierra árida. Eran inseparables. Compartían desde las pequeñas alegrías cotidianas hasta los sueños más ambiciosos para el futuro. Caminaban juntos por los mercados llenos de gente, observaban el atardecer tiñendo de dorado las arenas del desierto y compartían confidencias bajo la luz de la luna, como si el tiempo fuera eterno y nada pudiera separarlos. En el corazón de Próculo, sin embargo, aquella amistad había evolucionado en algo mucho más profundo. Ya no veía a Amira solamente como su compañera de infancia, sino como la mujer con la que deseaba compartir el resto de su vida. En sus visiones del futuro, se veía casado con ella, construyendo un hogar sólido y una familia próspera, donde la risa y el amor reinarían soberanos. Sentía que su destino estaba entrelazado con el de ella, y cada conversación, cada mirada compartida, solo reforzaba esa certeza. Pero el destino, imprevisible como las tormentas del desierto, tenía otros planes. El amor que florecía en su pecho enfrentaría desafíos que ni el oro ni el poder podrían deshacer. El padre de Amira, un hombre de visión estratégica y ambiciones calculadas, ya había elegido para ella un esposo, un comerciante rico e influyente, cuya alianza traería grandes beneficios a la familia. Para él, el amor era un lujo que pocos podían permitirse, y los sentimientos no debían interferir en los negocios. Cuando Próculo se enteró de la decisión, sintió el suelo desaparecer bajo sus pies. Su corazón, antes lleno de esperanza, fue invadido por la sombra amarga de la impotencia. ¿Qué podía un hombre ambicioso contra la fuerza inquebrantable de las tradiciones? ¿Cómo luchar contra un destino que parecía ya sellado? Marcilio siempre había sido una sombra discreta en la vida de Próculo, un espectador silencioso de su ascenso. Mientras su hermano menor construía un imperio de intercambios y riquezas, él se hundía en excusas y fracasos, incapaz de aceptar que el mundo no le ofrecía los privilegios que creía merecer. A diferencia de Próculo, que había aprendido a negociar con paciencia e inteligencia, Marcilio confiaba en atajos y promesas vacías, esperando que la suerte, en algún momento, sonriera para él. Pero la suerte nunca llegó, y con el paso del tiempo, su frustración se transformó en un rencor profundo y corrosivo. Cada triunfo de Próculo era, para Marcilio, una derrota personal. Veía cómo su hermano era respetado entre los comerciantes, cómo forjaba alianzas valiosas y alcanzaba lo que para él parecía inalcanzable. Más que la riqueza, lo que más lo consumía era el brillo en los ojos de Amira cuando miraba a Próculo, una ternura que él jamás había recibido de nadie. El amor prohibido de su hermano y la imposibilidad de tenerla para sí hacían que su sangre hirviera en un odio silencioso. El resentimiento moldeaba a Marcilio como el viento moldea las dunas del desierto, convirtiéndolo en una criatura consumida por el deseo de destrucción. En el fondo, aún intentaba mantener la ilusión de que solo era un hermano decepcionado, un hombre incomprendido, pero día tras día esa máscara se volvía más difícil de sostener. Quería más que ver a Próculo fracasar, quería ser la mano que lo empujara al abismo. El plan ya se formaba en su mente como una serpiente siseante. No bastaba con sabotear los negocios de Próculo, necesitaba arrancarle todo aquello que lo hacía feliz. Y, sobre todo, debía arrancar a Amira de su corazón. En una noche oscura, cuando las estrellas parecían esconder su brillo, Marcilio tomó una decisión que cambiaría para siempre el destino de Próculo.
El viento soplaba con fuerza sobre las arenas del desierto, como si la propia naturaleza presintiera el mal que estaba a punto de suceder. Consumido por la envidia y la amargura, Marcilio trazó su plan con precisión, esperando el momento perfecto para actuar sin ser visto. Cuando la ciudad se sumió en el sueño y el silencio reinaba en las calles de piedra, se deslizó sigilosamente hasta la casa de Amira, acompañado por hombres de confianza, mercenarios pagados con las pocas monedas que le quedaban. La joven dormía plácidamente, sin imaginar el cruel destino que la aguardaba. Con manos firmes, Marcilio y sus cómplices la arrancaron de su lecho, cubriendo su boca para impedir cualquier grito de auxilio. Sus ojos, antes llenos de dulzura, ahora brillaban con el terror de la traición. Luchó, intentó resistirse, pero era débil ante la fuerza brutal de aquellos hombres. En medio de las sombras de la noche, fue llevada a una aldea vecina, donde un matrimonio forzado la esperaba, una unión forjada no por amor, sino por el desespero y la obsesión del hermano mayor de Próculo. Cuando la noticia llegó a los oídos de Próculo, su corazón se rompió en 1000 pedazos. Sabía que Marcilio no era digno de confianza, que el rencor de su hermano era una sombra constante sobre su vida, pero jamás imaginó que pudiera caer en semejante vileza. El dolor en su pecho vino acompañado de una furia incontrolable. Aquello no era solo un secuestro, era un golpe cruel contra todo lo que más amaba. Sin dudarlo, juró que no permitiría que Marcilio triunfara. Montado en su caballo, con el desierto como testigo, partió en busca de Amira, decidido a enfrentarlo y a traer de vuelta a la mujer que era la razón de su vida. El dolor era profundo, pero Próculo, movido por su lealtad familiar, decidió no confrontar a Marcilio de inmediato. Sabía que un enfrentamiento directo podría provocar un desenlace aún peor, y aunque el odio latía en sus venas, trató de sofocar su ira, refugiándose en el trabajo y en la rutina de sus negocios. Pero con cada día que pasaba, la ausencia de Amira se volvía un peso insoportable. El amor que sentía por ella no disminuía, solo se transformaba en un vacío oscuro que lo acompañaba como una sombra silenciosa. El tiempo pasó, pero no trajo alivio. Aunque Próculo intentaba seguir adelante, el nombre de Amira era un eco constante en sus pensamientos. Evitaba los lugares donde solían pasear, desviaba la mirada de cualquier pareja enamorada y se sumergía en el trabajo con una intensidad desesperada, como si las monedas y las tierras que acumulaba pudieran llenar el abismo en su pecho. Pero nada podía. Noche tras noche se preguntaba si Amira estaría a salvo, si sus ojos aún conservarían la misma dulzura o si la tristeza ya habría apagado su brillo. Fue en ese momento de agonía cuando el destino, caprichoso como siempre, le jugó otra mala pasada. En una mañana sofocante, cuando el sol apenas asomaba en el horizonte, un viajero llegó a la ciudad trayendo noticias que helaron su sangre. Entre murmullos y relatos confusos, Próculo escuchó un nombre que hizo que su corazón se detuviera por un instante: Amira. Decían que la joven no había aceptado su destino pasivamente y que había intentado escapar, pero fue capturada nuevamente. Aún peor, corrían rumores de que Marcilio, dominado por la furia y el miedo de perderla, estaba dispuesto a hacer algo impensable. Fue en ese instante cuando Próculo entendió que su vacilación había tenido un alto precio. No podía seguir escondiéndose tras la lealtad familiar ni confiar en que el tiempo lo resolvería todo. Si no actuaba ahora, Amira podría perderse para siempre. Y esta vez, no permitiría que el destino dictara su camino. Él mismo lo escribiría, con sus propias manos. La aldea de Próculo, que hasta entonces había vivido en relativa paz, fue atacada por un enemigo implacable. El cielo, antes despejado, se llenó de humo y cenizas cuando los invasores avanzaron como una tormenta devastadora. La aldea vecina, más poblada pero menos próspera, había envidiado durante mucho tiempo las riquezas y las tierras fértiles de Próculo. Ese resentimiento creció en silencio hasta estallar en un ataque brutal e inesperado. El estruendo de los primeros ataques retumbó en la noche como un trueno. Los guerreros enemigos llegaron armados con espadas, lanzas y antorchas encendidas, rompiendo puertas, incendiando casas y arrebatando vidas sin piedad. El caos se apoderó de las calles de piedra, donde antes había risas y comercio, ahora solo quedaban gritos y sangre. Hombres y mujeres intentaban huir, niños eran arrancados de los brazos de sus madres, y el olor a destrucción impregnaba el aire.
Próculo, dominado por la furia y la desesperación, empuñó su espada y luchó como nunca antes. Cada golpe que daba era un intento desesperado por proteger a los que aún quedaban, pero la batalla ya estaba perdida antes de comenzar. Sus enemigos eran numerosos, organizados y movidos por un deseo insaciable de conquista. Vio a amigos caer frente a sus ojos, a familiares ser masacrados sin piedad, y, por más que lo intentó, no pudo evitar la tragedia. Al amanecer, la aldea, antes próspera, no era más que un campo de ruinas y cenizas. De los muchos que allí vivían, solo 49 personas sobrevivieron a la masacre, escondiéndose entre los escombros o huyendo a los alrededores. El silencio que siguió al ataque era casi tan ensordecedor como el propio combate. Próculo, cubierto de sangre y polvo, cayó de rodillas sobre la tierra devastada, sintiendo un peso aplastante sobre sus hombros. Su hogar estaba destruido, su gente aniquilada y su alma, hecha pedazos. Pero algo ardía dentro de él, una llama que ni la tragedia pudo apagar. Había perdido casi todo, pero no se perdería a sí mismo. Se levantó lentamente, con la mirada fija en el horizonte, y tomó una decisión. El dolor de la pérdida jamás sería olvidado, pero usaría ese dolor como combustible. Si el destino quería ponerlo a prueba, entonces que se preparara para enfrentar a un hombre que ya no tenía nada que perder. Pero lo peor aún estaba por llegar. El duelo y el dolor se transformaron en una furia ardiente dentro de los corazones de los sobrevivientes. Ya no había espacio para el miedo ni para la duda, solo quedaba el deseo de venganza. Con armas improvisadas y la fuerza que da la desesperación, Próculo y los otros 48 sobrevivientes se unieron en un último levantamiento contra sus enemigos. Atacaron con toda la rabia que el dolor les proporcionaba, derramando sangre sin piedad. Sus gritos de guerra retumbaron como truenos en el campo de batalla, y por un breve instante, pareció que podían imponerse a la tragedia. Sin embargo, la esperanza pronto se deshizo ante la implacable realidad. Eran pocos contra muchos, y a pesar del coraje feroz que los impulsaba, fueron rápidamente superados. Los enemigos, furiosos por la resistencia inesperada, respondieron con una brutalidad aún mayor. Uno a uno, los guerreros sobrevivientes fueron cayendo, no solo heridos, sino capturados. El propio Próculo luchó hasta la última gota de energía, derribando adversarios y negándose a rendirse, pero su cuerpo estaba exhausto. Cuando una hoja lo alcanzó de refilón en la pierna, cayó al suelo, sintiendo el frío de la tierra bajo su cuerpo. Antes de poder levantarse, manos fuertes lo sujetaron, atándolo como a un animal destinado al sacrificio. La venganza, que antes parecía la única salida, ahora los había condenado. Sus enemigos no mostraron piedad. Con miradas frías e implacables, arrastraron a los prisioneros hacia el centro de la aldea. Las ruinas humeantes servirían como escenario para el castigo final. Entre el olor a ceniza y carne quemada, levantaron estacas de madera, y los sobrevivientes, uno por uno, fueron atados. La hoguera fue encendida. Las llamas crecieron lentamente, como una serpiente hambrienta, lamiendo los cuerpos indefensos con un calor insoportable. Gritos de dolor desgarraron la noche, mezclándose con el crujir de la madera y la risa cruel de los verdugos. Próculo apretó los dientes, sintiendo el fuego acercarse a su piel. El calor lo quemaba, el humo lo asfixiaba y la oscuridad comenzaba a envolverlo. Y en ese momento final, mientras la muerte lo abrazaba, una sensación extraña lo invadió. No era miedo, no era desesperación. Era algo más profundo. Algo que lo esperaba más allá del dolor. El destino aún no había terminado su historia. El dolor que Próculo sintió en aquel momento no era solo físico. Las llamas que se alzaban a su alrededor consumían su piel, pero no podían arder tanto como el fuego de la angustia que crepitaba dentro de él. Su cuerpo gritaba de agonía, pero su alma gritaba aún más fuerte. No era solo la muerte lo que se acercaba, era la cruel certeza de que había fallado. Fallado en proteger su aldea, fallado en salvar a su pueblo, fallado en impedir que su propia sangre lo traicionara de la forma más vil. La traición de Marcilio era lo que más desgarraba su alma. No fueron guerreros desconocidos quienes destruyeron todo lo que amaba, fue su propio hermano quien abrió el camino para la tragedia. Próculo imaginó
incluso en medio del dolor punzante, ¿dónde estaría Amira ahora? ¿Estaría llorando? ¿Estaría resistiendo el cruel destino que le habían impuesto? ¿O ya se habría resignado a un futuro junto al hombre que la arrancó de sus brazos? La simple idea era más cortante que cualquier espada, más devastadora que el fuego que lo consumía. Intentó luchar contra las cuerdas que lo ataban, pero era inútil. Su visión comenzó a oscurecerse, no solo por el calor sofocante, sino por la extenuación y la desesperación que lo aplastaban. El crepitar de las llamas parecía lejano ahora, como si el mundo a su alrededor se deshiciera en sombras. Su respiración se volvió pesada y un frío extraño empezó a invadir sus miembros, incluso en medio del fuego. Fue entonces, en el límite entre la vida y la muerte, cuando algo ocurrió. Un soplo de viento atravesó el escenario de destrucción, haciendo que las llamas danzaran de forma extraña. El cielo, antes cubierto de humo, pareció estremecerse, y en el instante en que su conciencia empezaba a desvanecerse, Próculo sintió algo diferente. No era el toque de la muerte, sino una presencia, algo antiguo, poderoso, invisible a los ojos, pero tan real como el propio sufrimiento que llevaba dentro. Y así fue como Próculo partió de este mundo. Pero su historia estaba lejos de terminar. En su último suspiro, Próculo hizo una promesa silenciosa, un juramento que resonaría más allá de la muerte. Su alma, consumida por el dolor y la injusticia, se negó a aceptar el final. No descansaría. No podía. Mientras sus verdugos siguieran respirando, mientras Marcilio viviera impune y Amira permaneciera prisionera junto al traidor, su esencia vagaría a través del tiempo y el espacio, buscando redención, venganza y, por encima de todo, justicia. Fue en ese instante, entre la vida y la muerte, cuando algo dentro de él despertó. Un frío sobrenatural invadió su pecho, contrastando con el calor infernal que consumía su cuerpo. Su visión, antes nublada, se aclaró por un momento, y un escalofrío recorrió su espalda. El fuego, que debía ser su ruina, ahora parecía distante. Ya no sentía dolor, solo una intensa y poderosa presencia envolviendo su alma. La oscuridad llegó como una ola, arrastrándolo hacia un abismo sin forma ni color. El tiempo perdió su significado. No sabía si había estado allí segundos o siglos. Todo lo que quedaba era la promesa que había hecho. Entonces, desde el vacío, voces comenzaron a susurrar a su alrededor, palabras incomprensibles, antiguas, cargadas de poder y misterio. Figuras sombrías emergieron de la niebla, observándolo con ojos brillantes, evaluándolo, juzgándolo. Una de ellas se acercó, alta e imponente, con el rostro oculto bajo un manto negro. Su voz sonó como el propio viento cortante del desierto. Moriste con odio en el corazón, Próculo. Pero no todos los muertos descansan. Tu destino aún no está sellado. Próculo intentó hablar, pero no emitió sonido alguno. No era necesario. Ellos ya lo sabían. Ya sentían el peso de su deseo. La figura alzó una mano, y un resplandor rasgó la oscuridad. Entonces, que así sea. No serás olvidado. Pero recuerda, el camino que has elegido no es fácil. El precio de la venganza es el alma misma. Y así, Próculo renació. Ya no como un simple hombre, sino como algo más allá de la comprensión de los vivos. Su viaje espiritual había comenzado, y nada, ni el tiempo, ni la muerte, ni los dioses, podría detenerlo ahora. Después de su muerte, el alma de Próculo no siguió el camino común de los espíritus errantes. Viajó al más allá, pero no se perdió en la vastedad de lo desconocido. Al contrario, su dolor, su rabia y su sabiduría lo moldearon de una manera única. Su experiencia de traición, sufrimiento y pérdida irreparable de todo lo que amaba se convirtió en un catalizador para su transformación. Cada lágrima derramada, cada momento de agonía, fue inmortalizado en su esencia espiritual, otorgándole una perspectiva profunda sobre la vida y la muerte, sobre las elecciones de los vivos y las consecuencias que trascienden la existencia terrenal. Fue en ese estado de angustia y reflexión cuando fue llamado por los antiguos espíritus de la línea de los Exus Caveiras. Estos espíritus, que como él llevaban la marca de la traición y del dolor profundo,
vieron en Próculo un potencial único. Lo reconocieron no como a un simple hombre fallecido, sino como a alguien cuya herida lo haría lo suficientemente fuerte para comprender las complejidades del mundo espiritual. Los Exus Caveira eran guardianes de almas atormentadas, espíritus de justicia que navegaban entre los mundos, guiando a aquellos que, como Próculo, se encontraban en el filo entre la venganza y la redención. Lo iniciaron en la línea, ofreciéndole un nuevo camino, no el de la venganza ciega, sino el de un espíritu que comprende la fragilidad y la intensidad del alma humana. A través de ellos, Próculo aprendió sobre los hilos invisibles que conectan a los vivos con los muertos, sobre cómo los sentimientos humanos, el dolor, la ira, el amor y la pérdida, pueden resonar más allá de este mundo. Comprendió que ya no había lugar para el odio, pues éste, lejos de liberar, solo generaba una prisión eterna. El verdadero poder residía en aceptar el dolor, en entender la injusticia y, sobre todo, en buscar un equilibrio entre la justicia y el perdón. Los Exus Caveira, con su sabiduría ancestral, enseñaron a Próculo cómo navegar los caminos entre la vida y la muerte. Aprendió a comunicarse con quienes ya habían partido, a escuchar las voces de las almas perdidas y a comprender sus propios deseos y arrepentimientos. Su alma, marcada por el sufrimiento, ahora tenía una nueva misión: ayudar a aquellos que, como él, se perdían en el abismo del dolor, la traición y la venganza. Sin embargo, a pesar de las enseñanzas recibidas, la presencia de Marcilio aún lo atormentaba. La traición de su hermano seguía ardiendo en su alma, y la promesa hecha a sí mismo de buscar justicia seguía viva, más fuerte que nunca. Pero ahora sabía que su camino no sería sencillo. Estaba listo para enfrentar las sombras de su propio pasado, aprender a controlar su deseo de venganza y, quizá, encontrar la manera de rescatar el alma de Marcilio. El dolor de su muerte, ahora moldeado por el conocimiento espiritual, le otorgaba una nueva perspectiva. La justicia no podía alcanzarse con ira, sino con sabiduría. Así, Próculo inició su nueva travesía como un Exu Caveira, no solo en busca de venganza, sino en busca de redención, para sí mismo, para los demás y, quizás, incluso para el hermano que alguna vez lo traicionó. Se convirtió en un alma en transformación, cargando consigo el dolor, pero también la posibilidad de un nuevo comienzo. Próculo, ahora conocido como Tata Caveira, se transformó en una figura imponente y respetada entre los Exus. Su viaje espiritual, marcado por dolor, traición y pérdida, lo moldeó de tal manera que se destacó no solo por su experiencia, sino por la profunda sabiduría adquirida durante su transformación. Comprendía las sombras del alma humana con una claridad única, entendiendo que la muerte no era el final, sino solo un paso hacia otro reino, donde la verdadera justicia y la redención podían alcanzarse. La transición de Próculo a Tata Caveira no fue un simple cambio de nombre o apariencia. Su espíritu, ahora más fuerte y resoluto que nunca, reflejaba el equilibrio entre la sabiduría adquirida en lo profundo del dolor y la comprensión de las complejidades espirituales del más allá. Comprendió que la venganza no podía ser el único motor de su viaje. El odio, aunque ardiente, terminaba consumiendo a quienes lo alimentaban. Tata Caveira, en cambio, cultivó la sabiduría como su fuerza. Sabía que el verdadero liderazgo espiritual residía en guiar a otros sin ceder ante emociones destructivas. Su capacidad para comprender las complejidades del alma humana lo convirtió en el líder natural entre los Exus Caveira. Sus hermanos espirituales, que también cargaban cicatrices de traición, pérdida y dolor, lo miraban con gran respeto, reconociendo en él un liderazgo sólido y compasivo. Tata Caveira no solo enseñaba sobre la muerte y la vida más allá del velo, sino también sobre el poder de la autotransformación. Mostraba a sus seguidores que, aunque el dolor era inevitable, también podía ser una herramienta para el crecimiento espiritual. Bajo su liderazgo, los Exus Caveira se convirtieron en una fuerza imbatible, guiando a las almas perdidas, buscando equilibrio entre la justicia y el perdón, y manteniendo el orden en las esferas espirituales. Tata Caveira comprendía que, para sanar el mundo de vivos y muertos, era necesario mirar hacia adentro y entender el propio dolor y los propios arrepentimientos. Él, más que nadie, entendía que las cicatrices del pasado eran parte de lo que uno se convierte, pero que el verdadero poder residía en usarlas como trampolín hacia la elevación espiritual. Su liderazgo se basaba no solo en la fuerza, sino en la empatía y la comprensión.
Guiaba a los Exus Caveira a través de las complejidades de la vida y la muerte con una combinación de firmeza y compasión, estableciendo un nuevo orden entre los espíritus que antes se perdían en las sombras de la venganza. Tata Caveira fue la luz que iluminó los caminos oscuros de la traición y la injusticia, demostrando que incluso las almas más marcadas por el sufrimiento podían encontrar un nuevo propósito, un camino hacia la redención. Sin embargo, a pesar de su nueva posición de poder, la figura de Marcilio aún flotaba sobre Tata Caveira. El deseo de justicia, de redención para su hermano traidor, aún latía en su ser, pero ahora comprendía que la verdadera justicia espiritual era más compleja que simplemente vengar el dolor del pasado. Entendió que su misión no era solo enfrentar las sombras de su propia vida, sino también ayudar a aquellos que, como Marcilio, estaban atrapados en sus propios errores y traiciones. La historia de Tata Caveira, por lo tanto, estaba lejos de terminar. Apenas comenzaba a desplegar nuevas dimensiones, con desafíos espirituales y emocionales que aún estaban por venir. El dolor que Tata Caveira cargaba, originado de su vida anterior como próculo, no solo lo moldeó como ser espiritual, sino que también le ayudó a cultivar una empatía profunda por las almas que enfrentaban pérdidas y traiciones. A lo largo de su viaje, comprendió que el dolor no debía verse como una carga insoportable, sino como una poderosa herramienta de transformación. A través de sus propias cicatrices, Tata Caveira aprendió a mirar a los demás con una comprensión única y a guiar a quienes atravesaban experiencias similares. Su pasado de sufrimiento lo había hecho fuerte, pero también le otorgó una sensibilidad rara, que utilizaba para ayudar a aquellos que, como él, habían sido víctimas de la traición o de la pérdida. A pesar de su postura severa e implacable, Tata Caveira no era solo una figura de castigo y justicia. Poseía una visión más amplia del sufrimiento humano, lo que lo convertía en un líder respetado. Sabía reconocer la delgada línea entre la venganza impulsiva y la verdadera justicia, equilibrando ambos con una sabiduría innata que era admirada por todos a su alrededor. Muchos acudían a él no solo buscando reparación, sino también consuelo y orientación para lidiar con las marcas de sus propias experiencias dolorosas. Tata Caveira se convirtió no solo en un guardián, sino también en un mentor, guiando a quienes necesitaban ayuda para encontrar la fuerza y la sabiduría para seguir adelante. Su liderazgo en la línea de los Exus Caveira estuvo marcado por su habilidad para discernir lo que era necesario en cada situación. No tomaba decisiones de manera impulsiva, sino con profunda reflexión y empatía. Esto hizo que se convirtiera en la figura central de la línea, siendo reconocido no solo por su fuerza, sino por su capacidad de ver al ser humano detrás de cada dolor. Tata Caveira sabía que, muchas veces, las almas más atormentadas eran aquellas que más necesitaban comprensión, y cuando se ofrecía de manera justa, la oportunidad de redención. Su sabiduría no residía únicamente en su entendimiento de la vida y la muerte, sino también en cómo los traumas y dolores podían ser usados como combustible para el crecimiento espiritual. Se convirtió en el primer Exu transformado, un honor que, más que una cuestión de poder, simbolizaba su evolución y la capacidad de resurgir de las cenizas del dolor. Como Exu primario, Tata Caveira representaba el primer paso entre la vida y la muerte, el principio y el fin, y al hacerlo, se convirtió en el vínculo entre los vivos y los muertos, un intermediario poderoso y respetado por todos. Su posición de liderazgo no surgió únicamente de su fuerza espiritual, sino de la confianza que los demás Exus y espíritus depositaron en él. Se convirtió en la encarnación de la sabiduría, la justicia equilibrada y la redención, demostrando que, por profundas que fueran las heridas del alma, siempre existía una oportunidad de curación y renacimiento. Tata Caveira no solo lideraba, sino que inspiraba, probando que incluso las almas más dañadas podían transformarse en algo poderoso y grandioso, capaz de llevar luz a los rincones más oscuros del universo espiritual. Con el tiempo, la línea de los Exus Caveira fue reconocida como una fuerza de equilibrio, no solo de castigo. Sus seguidores veían a Tata Caveira no como un simple líder, sino como un símbolo de resiliencia y empatía, alguien que había experimentado las profundidades del sufrimiento humano y que, con ello, había alcanzado una sabiduría incomparable. Así, Tata Caveira consolidó su lugar como líder supremo de la línea de los Exus Caveira, no solo por su fuerza, sino por su capacidad de ofrecer justicia con sabiduría y compasión, guiando a las almas perdidas a encontrar un camino de redención y sanación.
Aunque muchos veían a Tata Caveira como una figura rígida e imponente, temiendo su postura severa y sus decisiones implacables, quienes realmente lo conocían comprendían la complejidad de su personalidad. Para ellos, no era solo un líder de poder y autoridad, sino también un amigo leal y generoso. Su lealtad hacia quienes merecían su confianza era inquebrantable, y estaba dispuesto a hacer sacrificios para proteger y apoyar a quienes se encontraban en el camino de la evolución espiritual. Tata Caveira poseía una capacidad rara de ver más allá de las apariencias. Comprendía que, muchas veces, el sufrimiento y los errores eran solo manifestaciones externas de un alma perdida, buscando la redención. Por ello, no juzgaba a los demás únicamente por las acciones visibles, sino también por las intenciones y la capacidad de transformación que cada individuo poseía. Para quienes estaban genuinamente comprometidos a cambiar y crecer, Tata Caveira no dudaba en ofrecer generosidad, apoyo y orientación. Sabía que, en el fondo, todo ser humano tiene la capacidad de levantarse y encontrar la paz, incluso después de las caídas más grandes. A pesar de su fama de ser un exu severo e implacable cuando se trataba de justicia, la verdad era que Tata Caveira poseía un gran corazón, que latía con fuerza por quienes estaban dispuestos a buscar la verdad y la transformación. Comprendía la dualidad de la vida y la muerte, del bien y del mal, y sabía que la verdadera fuerza no residía solo en castigar, sino también en proteger y apoyar a quienes demostraban un compromiso auténtico con la evolución. Cuando un espíritu se acercaba a él con humildad e intención sincera de superar sus debilidades, Tata Caveira ofrecía su apoyo de manera plena y sin reservas. Su protección no se limitaba únicamente a evitar injusticias, sino también a garantizar que los espíritus que buscaban crecimiento tuvieran las condiciones necesarias para avanzar. Sabía que, detrás de cada error cometido, existía una historia, una razón y un proceso de aprendizaje. Por ello, cuando un espíritu se entregaba a la búsqueda de transformación espiritual, Tata Caveira hacía todo lo posible para guiarlo, protegiéndolo de obstáculos y brindándole las herramientas necesarias para que el camino hacia la evolución se recorriera con valor y sabiduría. Así, se convertía en una figura central en la vida de muchos que buscaban redención, equilibrando la fuerza con la compasión. Su generosidad no era visible para todos, pero sí se sentía por aquellos que realmente necesitaban su ayuda. Al mismo tiempo, nunca renunciaba a su responsabilidad de imponer justicia cuando era necesario. Sabía que la verdadera transformación provenía de aprender a equilibrar el dolor y el perdón, la severidad y la compasión. Y al hacerlo, Tata Caveira se convertía no solo en un líder, sino en un mentor espiritual, alguien en quien se podía confiar para guiar a quienes buscaban la verdadera evolución. Así, incluso quienes inicialmente lo veían como una figura distante e implacable, llegaban a comprender que Tata Caveira, detrás de su inmensa fuerza, también era un amigo leal, alguien que sabía cuándo ser severo, pero también cuándo ofrecer su apoyo incondicional. Era, verdaderamente, un guardián de las almas, una figura de protección y justicia, pero también de misericordia y evolución. La historia de Tata Caveira va más allá de un simple relato de venganza y justicia. Es, en realidad, una poderosa lección de superación, de cómo el dolor y la pérdida pueden convertirse en los cimientos de la transformación espiritual. Su viaje, que comenzó como el de un humilde comerciante, es prueba del poder que reside dentro de cada ser humano, un poder que se revela cuando somos obligados a enfrentar las adversidades de la vida. De un simple hombre de negocios, Próculo se convirtió en un exu de gran sabiduría e influencia, y su historia refleja la capacidad de cambiar radicalmente frente al dolor, demostrando que incluso en las circunstancias más oscuras existe la posibilidad de renacimiento. El dolor que Tata Caveira cargó a lo largo de su vida no lo consumió. Por el contrario, lo moldeó, otorgándole una profundidad y perspectiva única sobre el sufrimiento humano. Comprendió que el dolor no es una carga a evitar, sino una herramienta de transformación que, enfrentada con valor, puede llevarnos a un nivel de comprensión espiritual mucho más elevado. Esa sabiduría fue la que le permitió no solo sobrevivir a los desafíos, sino utilizarlos como trampolines para la evolución, no solo personal, sino también para todos aquellos que cruzaron su camino. Su trayectoria como líder de los Exus Caveira no fue una búsqueda de poder, sino de sabiduría y verdad. No buscaba ser temido, sino respetado y, sobre todo, comprendido. Sabía que la verdadera fuerza no residía en aplastar a los demás,
sino en ayudarlos a levantarse, en encontrar un equilibrio entre la justicia implacable y la compasión. La lealtad y el valor que demostró a lo largo de su camino no eran solo virtudes que cultivaba, sino valores que enseñaba a los demás, ayudándolos a lidiar con sus propios dolores y a encontrar caminos hacia la curación y la evolución espiritual. Tata Caveira se convirtió, así, no solo en una figura de justicia, sino en un verdadero mentor para quienes estaban perdidos, aquellos que habían caído en las sombras del dolor y la traición. Enseñaba que, para alcanzar la verdadera paz y fuerza, era necesario enfrentar las adversidades con un alma intrépida, pero también con un corazón compasivo. Creía que la superación no era solo cuestión de fuerza física o imposición, sino de entender los propios límites, perdonarse a sí mismo y a los demás, y saber que la verdadera transformación solo ocurre cuando se abraza el dolor y se transforma en algo mayor. A través de su viaje, Tata Caveira no solo se transformó en una figura poderosa y respetada, sino que también se convirtió en un ejemplo vivo de cómo las dificultades pueden superarse y cómo el dolor puede transformarse en sabiduría. Enseñó a todos a su alrededor que el camino hacia la verdadera fuerza espiritual no está hecho solo de victorias, sino de derrotas superadas con dignidad y sabiduría. Su historia permanece como un legado que demuestra que, al enfrentar nuestros mayores miedos y sufrimientos, podemos alcanzar un entendimiento más profundo de la vida y la espiritualidad, y que el verdadero poder proviene de la capacidad de amar, perdonar y, sobre todo, evolucionar. El viaje de Tata Caveira no termina con su transformación espiritual. Se extiende más allá de la muerte, a través de las generaciones, como un legado eterno. Su misión como líder de los Exus Caveira continúa, guiando a quienes se encuentran en las sombras de la duda, el dolor y la traición. Es una presencia constante para quienes buscan equilibrio entre la justicia y la compasión, quienes desean no solo venganza, sino evolución. Su sabiduría trasciende los límites de la vida y la muerte, convirtiéndose en un faro para quienes se pierden en el camino de la espiritualidad. Tata Caveira, con su mirada firme y su corazón compasivo, sigue siendo la figura central para los espíritus que siguen la línea de los Exus Caveira. No es solo un maestro, es un guardián, siempre listo para ofrecer su guía a quienes se atreven a enfrentar las tempestades de la vida con valor y fe. Incluso para quienes lo conocen solo a través de historias y leyendas, su presencia se siente en momentos de gran prueba y dolor. Su fuerza, ahora inmortal, está arraigada en la comprensión profunda del alma humana y en el poder de la transformación, ya sea en el plano físico o espiritual. La historia de Tata Caveira, desde su vida como próculo, permanece como un símbolo eterno de superación y sabiduría. Es recordado por quienes comprenden que la verdadera justicia no está solo en el castigo, sino en la evolución de quienes han errado y buscan reparación. Su vida, llena de traumas y desafíos, sirve como un poderoso recordatorio de que, sin importar cuán profundo sea el dolor o la pérdida, siempre hay una oportunidad para el renacimiento y la renovación espiritual. Su trayectoria, marcada por luchas internas y externas, continúa inspirando a todos aquellos que se enfrentan a situaciones difíciles e injusticias. Al seguir los pasos de Tata Caveira, sus discípulos y seguidores aprenden que, para alcanzar la verdadera libertad espiritual, es necesario ser implacable con la justicia, pero también reconocer la importancia del perdón, la evolución y la sabiduría. La lección de Tata Caveira no es solo una historia de venganza, sino un relato de transformación profunda, donde el dolor se convierte en poder y la sabiduría nace de la adversidad. Y así, su historia resuena a través de los siglos, perpetuándose en el corazón de quienes buscan no solo justicia, sino la verdadera comprensión de lo que significa ser humano y espiritual. Tata Caveira permanece como una figura eterna, guiando a todos aquellos que, como él, desean trascender las limitaciones de la vida y alcanzar la verdadera paz interior. En los tiempos antiguos, mucho antes de que los hombres dominaran la tierra con sus ciudades y caminos de piedra, existía un guerrero llamado Atanasio. Nacido en una aldea olvidada entre montañas y valles, Atanasio no era un hombre común. Desde niño, algo en él despertaba la curiosidad y el temor de los ancianos. No temía a la oscuridad, ni a los sonidos del bosque por la noche que hacían que otros niños se acurrucaran junto al fuego. Por el contrario, Atanasio se sentía atraído por lo desconocido, como si hubiera algo más allá del mundo visible que lo llamaba. Su madre, una mujer sabia y reservada, lo percibía en su hijo, aunque jamás se atrevió a hablar sobre lo que temía en su corazón. Su padre, un cazador respetado, veía en él la promesa de un gran guerrero,
pero también el presagio de algo mayor, algo que los de su linaje jamás llegarían a comprender por completo. Creciendo entre leyendas y secretos susurrados al pie del fuego, Atanasio aprendió desde temprano a manejar la espada y a respetar a los espíritus de la tierra. Los ancianos de la aldea contaban historias sobre fuerzas ocultas, dioses olvidados y criaturas que vagaban entre los vivos sin ser vistas. Él escuchaba con atención, no como los otros jóvenes que solo buscaban entretenerse con cuentos aterradores, sino como alguien que sentía que esas historias estaban ligadas a su propio destino. Y, de hecho, lo estaban. Cuando cumplió 15 años, el chamán de la aldea lo llevó a un ritual ancestral que definiría el rumbo de su vida. Durante la ceremonia, cuando sus ojos fueron cubiertos y las hierbas sagradas ardían a su alrededor, Atanasio tuvo una visión. Una sombra lo llamaba desde el otro lado del río, un susurro antiguo y poderoso que le prometía respuestas a preguntas que aún no sabía formular. Esa noche, Atanasio comprendió que su vida no pertenecía solo al mundo de los vivos. Su destino estaba entre las sombras y los misterios de la noche, donde las leyes de los hombres no se aplicaban y donde solo aquellos elegidos por lo desconocido podían caminar. A partir de ese momento, no sería solo un guerrero de la aldea. Su nombre estaba destinado a ser recordado no solo por los vivos, sino también por los espíritus que habitaban los lugares donde la luz del día no alcanzaba. Aún joven, Atanasio se mostraba intrépido y fuerte, un espíritu inquieto que no se conformaba con los límites impuestos por los hombres de su aldea. Mientras los demás temían lo desconocido y evitaban los lugares donde reinaba la oscuridad absoluta, él se aventuraba sin dudar. Los bosques densos que rodeaban su tierra natal no eran solo un territorio salvaje para él, sino un llamado, una invitación al misterio que pocos se atrevían a aceptar. Caminaba entre árboles milenarios, donde el viento susurraba secretos olvidados, y exploraba grutas húmedas y sombrías, donde se decía que los espíritus de los antiguos guerreros aún vagaban, atrapados entre este mundo y el otro. Su valentía no pasaba desapercibida. Los cazadores hablaban del joven que enfrentaba lo desconocido sin temor, y las mujeres de la aldea susurraban historias sobre sus ojos, que parecían ver más allá de lo que los demás podían percibir. Pero no todos veían su audacia con admiración. Los ancianos de la aldea, aquellos que cargaban con el peso de la sabiduría ancestral, advertían con voces graves y preocupadas. Hay caminos que no deben recorrerse, porque hay fuerzas que no pueden ser contenidas. Ellos sabían que los espíritus antiguos no eran solo leyendas para asustar a los niños. Eran seres que existían al margen de la realidad, capaces de tocar a quienes se acercaran demasiado a sus dominios. Pero Atanasio no escuchaba. Sentía que su destino no estaba en la seguridad de las reglas impuestas por los hombres, sino en las respuestas ocultas en la oscuridad. Cada noche, sus pasos lo llevaban más profundo en el bosque, donde los ojos de las criaturas nocturnas lo observaban en silencio. Sentía que algo crecía dentro de sí, algo que ni siquiera él comprendía por completo. Era un llamado, un susurro que lo guiaba más allá de lo que los demás consideraban seguro. Y fue así como, en una de sus incursiones solitarias, Atanasio encontró aquello que cambiaría su vida para siempre. Un día, durante una invasión bárbara, la aldea de Atanasio fue destruida bajo el rugido de las llamas y el sonido cortante de las espadas enemigas. Los guerreros de la aldea lucharon con valentía, pero eran pocos contra muchos. La tierra se tiñó de rojo, y los gritos de los que perecían resonaron entre las montañas. Atanasio, decidido a proteger su tierra, empuñó su espada y enfrentó a los invasores con la furia de un depredador acorralado. Cortó enemigos, esquivó golpes mortales, pero al final, ni siquiera su fuerza fue suficiente. Rodeado y exhausto, recibió un golpe brutal que lo lanzó al suelo. Los bárbaros, creyendo que ya estaba muerto, lo arrojaron para que muriera en un camino distante, donde solo los cuervos y el frío de la noche le harían compañía. Allí, entre la vida y la muerte, su conciencia vacilaba. El cielo oscuro giraba sobre su cabeza, y el dolor en su cuerpo era insoportable. Pero entonces, se dio cuenta de que no estaba solo. Sombras comenzaron a moverse a su alrededor, susurros resonaban en el viento helado. Eran voces antiguas, murmurando en lenguas olvidadas, cargadas de lamento y desesperación. Atanasio vio figuras translúcidas emerger de la oscuridad, hombres y mujeres de eras pasadas, guerreros destrozados e inocentes que jamás encontraron descanso. Eran almas errantes, atrapadas entre mundos, incapaces de seguir adelante. Los espíritus lo rodearon, y uno de ellos, una figura con armadura corroída por el tiempo, se acercó y susurró: «Tú nos ves. Tú nos oyes. Entonces escucha. Hay un camino más allá de la muerte, un propósito más allá de la carne. Jura protegernos, jura guiarnos, y a cambio te daremos poder».
Atanasio sintió un frío intenso recorrer su cuerpo, pero dentro de sí, algo despertó. Entre el miedo y la aceptación, comprendió que esa era la elección que siempre había estado destinado a hacer. Con sus últimas fuerzas, alzó la mano ensangrentada y pronunció un juramento que ni siquiera comprendía por completo. En el momento en que sus palabras fueron dichas, una fuerza invisible atravesó su cuerpo. Su dolor desapareció, y un nuevo vigor llenó sus huesos. Ya no era solo un hombre. Algo había cambiado dentro de él, algo que lo unía al mundo de los vivos y de los muertos. Atanasio no sabía lo que le esperaba, pero una cosa era cierta: su existencia jamás sería la misma. Salvado por un viajero misterioso, Atanasio despertó en una carreta cubierta con mantos desgastados, el olor a hierbas y humo impregnando el aire a su alrededor. Su cuerpo aún cargaba las marcas de la batalla, pero su alma estaba inquieta, latiendo con algo nuevo. El hombre que lo rescató era un andariego de pocas palabras, con ojos tan profundos como la noche y gestos cuidadosos de quien ya había visto más de lo que debía. Sin revelar mucho sobre sí mismo, el viajero llevó a Atanasio hasta una ciudad rodeada por murallas ancestrales, un lugar donde guerreros, mercaderes y sabios se encontraban, y donde aquellos que buscaban renacer encontraban su camino. Allí, Atanasio comenzó su recuperación. Su cuerpo, antes quebrado, fue fortalecido por un entrenamiento arduo. Corría por los callejones estrechos de la ciudad al amanecer, luchaba contra el peso del pasado y contra el peso de la espada que empuñaba. Su espíritu también se forjaba, guiado por enseñanzas que iban más allá del simple arte de la guerra. Aprendió sobre estrategias, sobre la mente de sus adversarios, y se convirtió en un hombre temido y respetado, no solo por su fuerza, sino por la inteligencia y la frialdad con que anticipaba los movimientos antes de que sus oponentes siquiera los concibieran. Comprendía como nadie los caminos y las encrucijadas, tanto las físicas como las del destino. Pero, a medida que los años pasaban, Atanasio percibía que algo en él era diferente. Había algo más allá de la vida que lo llamaba, un susurro que nadie más parecía oír. En el silencio de la noche, mientras los demás dormían, veía sombras moverse por los callejones, escuchaba voces que no pertenecían a nadie vivo. En el reflejo de las aguas tranquilas del río, veía rostros que no deberían estar allí, ojos vacíos y esperanzados que parecían esperar por algo, o por alguien. Al principio, pensó que estaba enloqueciendo. Pero cuanto más intentaba ignorarlo, más fuerte se volvía la conexión. No solo veía a los muertos, podía sentirlos, entender sus lamentos, percibir sus dolores. Y con el tiempo comprendió que su misión iba más allá de la estrategia y de la espada. Su verdadero llamado no estaba solo en el mundo de los vivos, sino también en el de aquellos que habían partido y aún buscaban su camino. Atanasio estaba frente a un nuevo destino, y esta vez, no podría huir. Fue así como, en una noche silenciosa y cargada de presagios, Atanasio se encontró con una entidad ancestral llamada Obaluae, el señor de las almas y de las enfermedades. El encuentro ocurrió a orillas de un río seco, donde la tierra agrietada parecía susurrar secretos antiguos. Obaluae surgió en medio de un torbellino de polvo y cenizas, su manto cubierto de paja ondeando como si estuviera hecho de la propia noche. Su mirada era profunda y cargaba el peso de los que ya habían partido. La entidad reveló a Atanasio que él había sido marcado por el destino. Desde el día en que aceptó la misión de guiar a los espíritus errantes, ya no pertenecía por completo al mundo de los vivos. Sin embargo, aún quedaba una elección por hacer: continuar siguiendo el camino de los hombres, cargando sus dolores y limitaciones, o abrazar su verdadero propósito y convertirse en el guardián de las almas perdidas. Atanasio sintió el peso de esa decisión. Quería creer que aún podría vivir como antes, pero algo dentro de él sabía que ese tiempo ya había quedado atrás. Su duda se deshizo cuando presenció una gran tragedia. La ciudad donde vivía fue maldecida por un rey vengativo, un tirano cuyo corazón rebosaba rencor y deseo de destrucción. En un solo día, los vientos cambiaron, trayendo consigo un olor pútrido a muerte. Una peste misteriosa se propagó como fuego sobre paja seca, llevando hombres, mujeres y niños a la tumba antes de que pudieran entender lo que estaba ocurriendo. Atanasio corrió por las calles, intentando salvar a aquellos que aún tenían un soplo de vida, pero pronto comprendió que sus esfuerzos eran inútiles. La muerte ya había reclamado aquellas almas. Revoltado, alzó los puños hacia el cielo y desafió a los propios dioses. Clamó por una segunda oportunidad para los inocentes que habían perecido sin culpa, exigió que el destino fuera reescrito. Su grito resonó a través de los planos y entonces, algo imposible sucedió. Frente a él, el suelo tembló, el aire se volvió denso como humo y un portal se abrió. De las sombras del más allá,
surgió una figura envuelta en un manto negro. El olor a azufre y tierra mojada llenó el ambiente. Sus ojos brillaban como brasas encendidas en la oscuridad, y una sonrisa astuta se dibujó en su rostro. Era Exu, el señor de los caminos y de las encrucijadas. Él había escuchado el clamor de Atanasio y venía a ofrecerle un nuevo destino. Exu, con su sonrisa enigmática, miró fijamente a Atanasio y le ofreció un destino más allá de la comprensión humana. Con cada palabra que el señor de los caminos pronunciaba, Atanasio sentía el peso de la responsabilidad formarse sobre sus hombros, pero también una sensación de claridad profunda, como si un velo se levantara ante sus ojos. Podría convertirse en el guardián de las almas errantes, aquellas que no tenían un hogar, que vagaban sin rumbo entre los mundos, sin saber si pertenecían a la vida o a la muerte. Exu le concedería la habilidad de cerrar los caminos que debían ser cerrados, de impedir que las almas perdidas cruzaran hacia los reinos de los vivos y perturbaran la paz de quienes aún respiraban. Además, Atanasio sería capaz de evitar que los vivos se aprovecharan de la muerte, manipulando a los muertos para sus propios fines egoístas. Tendría el poder de asegurar que nadie cruzara las líneas que separaban ambos mundos sin permiso, que los vivos respetaran el ciclo de la vida y de la muerte. Con la comprensión de que ese era, en verdad, su propósito, Atanasio no dudó. Aceptó la propuesta de Exu y, en un acto de transformación que desgarró el tejido del tiempo y de la existencia, renació como Tranca-Rúas de las almas, el guardián de los portales y de los destinos. Su esencia se fusionó con los misterios de los caminos, y el peso de las almas perdidas se convirtió en parte de su ser. Su cuerpo, antes mortal, ahora cargaba el poder de los elementos, de las sombras y de la luz, y su espíritu, inmortal, descansaba entre los dos mundos. Desde aquel momento, Tranca-Rúa se convirtió en una entidad temida y reverenciada. Caminaba con paso firme y silencioso entre los vivos y los muertos, con el equilibrio de ambos mundos en sus manos. Su presencia se sentía en las encrucijadas de la vida, donde los destinos se cruzaban y las decisiones eran tomadas. Él decidía quién podía atravesar los portales del más allá y quién debía permanecer donde estaba. Su visión era infalible, y nadie escapaba de la justicia que imponía. Observaba a los mortales que intentaban engañar al destino, aquellos que creían que podían burlar las leyes naturales, y cerraba sus caminos con un simple gesto. Ninguna alma, viva o muerta, podía escapar sin el permiso debido. Su nombre, Tranca-Rúas, provenía de su habilidad única para cerrar los caminos. Era el guardián de los portales, el protector del orden entre los mundos. No existía encrucijada ni camino perdido que él no pudiera encontrar, y su misión era sagrada: mantener el orden, garantizar que los portales entre la vida y la muerte permanecieran seguros, sin permitir que la humanidad ni los espíritus alteraran el equilibrio cósmico. Con cada movimiento, aseguraba que el ciclo de la vida continuara, sin prisas, pero sin interrupciones. El destino de todos estaba en sus manos, y su vigilancia era constante. Muchos, a lo largo de los siglos, se atrevieron a desafiar la autoridad de Tranca-Rúas de las almas, creyendo que podría manipular el destino o encontrar alguna falla en sus habilidades. Magos poderosos y hechiceros experimentados, algunos de los más astutos que el mundo haya conocido, intentaron infiltrarse en los portales y romper las barreras que él había establecido, pero ninguno consiguió engañarlo ni superar su vigilancia. Venían con hechicerías de gran poder, invocando entidades y usando los encantamientos más antiguos y secretos, creyendo que podrían escapar de la justicia del guardián. Pero Tranca-Rúas no se dejaba engañar. Su sombrero siempre impecable y su traje pulcro eran símbolos de su postura intransigente y de su inmensa sabiduría. Se presentaba, la mayoría de las veces, como una figura elegante y de apariencia serena, pero el aura que lo rodeaba estaba cargada de misterio, como una niebla que ocultaba su verdadera naturaleza. Era imposible saber dónde terminaba su presencia y dónde comenzaban los propios caminos entre los mundos. Con una simple palabra, un gesto o una mirada, anulaba cualquier intento de manipulación. En su jornada, Tranca-Rúas continuó abriendo y cerrando los caminos que cruzan entre la vida y la muerte, siempre con precisión, sabiduría e imparcialidad. Guiaba a quienes estaban perdidos, a los que necesitaban dirección, y castigaba a aquellos que intentaban engañar a la muerte desviándose de su destino final. Su misión era intransigente, su justicia, implacable. A los que merecían el paso, les ofrecía generosamente la oportunidad de atravesar los portales que conducían al más allá, ya fuera para el descanso eterno o para el renacimiento, dependiendo del ciclo de cada alma. Pero a quienes se veían tentados a burlar los misterios del destino, les imponía un castigo severo, sellando sus caminos e impidiendo cualquier intento de escapar de la muerte o de la verdad. El guerrero Atanasio, ahora transformado en Tranca-Rúas de las almas,
se convirtió en una leyenda que atraviesa generaciones. Su nombre resuena en las noches de encrucijada, donde las almas se encuentran al borde de sus decisiones. Las historias sobre él se cuentan en susurros en los templos, en los callejones y en los bosques. Aquellos que necesitan de su ayuda saben que deben llamarlo con respeto, pero, al hacerlo, deben comprender una verdad. Él decide quién puede pasar y quién debe quedarse, sin dudar, sin piedad. No es solo un guardián, sino una fuerza mayor que rige los destinos, el equilibrio entre los vivos y los muertos. Porque tranca rúas de las almas es el señor de los pasajes ocultos. Aquel que mantiene el orden, un vigilante fiel que observa cada alma con una atención eterna. Su mirada atraviesa las capas del tiempo, y su juicio es definitivo. Quienes lo desafían no saben que se enfrentan a una fuerza intransigente, que nunca falla, que nunca se deja corromper. Él es la barrera entre los mundos, el destino personificado. En el período colonial, cuando Brasil estaba marcado por la brutalidad de la esclavitud, la historia de Cao comenzó en las remotas tierras de África Occidental, un lugar donde la vida pulsaba en armonía con las fuerzas naturales y espirituales. Nacido en una pequeña aldea escondida entre las vastas selvas y ríos caudalosos, donde el sonido profundo de los tambores resonaba en la madrugada y la espiritualidad permeaba cada gesto del cotidiano, Cao fue criado bajo la protección de las divinidades y de los antiguos misterios. Su aldea, aislada del resto del mundo, vivía de acuerdo con rituales que conectaban a todos sus habitantes con lo sagrado, manteniendo vivas las tradiciones ancestrales transmitidas de generación en generación. Desde su infancia, Cao se destacó por su notable sabiduría y sus habilidades espirituales. Era respetado no solo por su vasto conocimiento de las prácticas y creencias que formaban la base de la espiritualidad local, sino también por su habilidad única para curar cuerpos y almas. Poseía el don de interpretar las señales de los espíritus y era buscado por aquellos que necesitaban orientación o curación. Su presencia traía paz y protección, pues sus conocimientos eran reconocidos como poderosos e inspirados divinamente. Desde muy joven, fue elegido por los espíritus de sus ancestros para ser un mediador entre el mundo físico y el espiritual, una figura que actuaría como guía para quienes buscaban respuestas y sanación. Así, Cao comenzó su viaje, profundamente marcado por la misión sagrada de servir como intermediario entre los mundos, con una conexión espiritual que lo volvería fundamental en la historia de su pueblo, y más tarde, en toda la diáspora africana. Cuando fue capturado y llevado a Brasil, aún muy joven, Cao no perdió la conexión con sus raíces y con la espiritualidad que siempre había guiado su vida. A pesar de ser arrancado brutalmente de su tierra natal y lanzado al infierno de la esclavitud, mantuvo su fe intacta. Trabajando las plantaciones de caña de azúcar, donde fue forzado a soportar el azote implacable y la opresión de los dueños, Cao nunca permitió que el sufrimiento físico apagara la llama de su creencia. Con cada golpe, cada día extenuante bajo el cruel calor, sentía la presencia de sus ancestros y se aferraba a su misión espiritual con aún más fuerza. En los intervalos de trabajo, escapando de la vigilancia constante de los capataces, se ocultaba en las cercanías de la selva, en busca de un refugio sagrado donde pudiera conectarse con el más allá. En esos momentos solitarios, invocaba a los espíritus, realizando rituales secretos que pedían protección, fuerza y sabiduría. Esos momentos de comunión con el mundo espiritual, lejos de los ojos vigilantes, se convirtieron en su resistencia y su forma de mantenerse entero ante una realidad cruel. A pesar de las adversidades y de la constante tortura a la que estaba sometido, Cao nunca se dejó afectar completamente. Creía, con una fe inquebrantable, que su misión espiritual era mayor que el dolor físico que lo atormentaba cada día. Sabía que su viaje tenía un propósito divino, algo más allá de la esclavitud y el sufrimiento terrenal. Sus rituales no eran solo un consuelo personal, sino que también se convirtieron en un pilar para sus hermanos y hermanas en el sufrimiento. Los otros esclavos, al notar su fuerza y su capacidad de transmitir un sentido de esperanza y protección, empezaron a verlo como una figura de liderazgo espiritual. Se convertía en un faro de luz en medio de la oscuridad de la esclavitud, alguien en quien podían confiar y apoyarse. Su presencia traía un aliento profundo, una promesa de que, a pesar de todo, existía una fuerza mayor, un camino espiritual que trascendía el dolor físico, y que él estaba allí para guiarlos y protegerlos. Cao era un hombre de gran autoridad, pero una autoridad silenciosa, que no se manifestaba en palabras,
sino en acciones. No necesitaba gritar para ser escuchado, ni se imponía por la fuerza, pues su liderazgo se basaba en la sabiduría y la serenidad de sus gestos. Su autoridad provenía del respeto que había ganado con el tiempo, siendo admirado y reverenciado por aquellos a su alrededor, que veían en él una esperanza constante en medio del caos y el dolor. Era la figura que todos buscaban en busca de consuelo, fuerza y dirección, y su presencia era capaz de calmar hasta los corazones más desesperanzados. No necesitaba de charlas para convertirse en una figura central entre los esclavizados. Su esencia y sus acciones hablaban más alto que cualquier discurso. Siempre atento a las necesidades de sus hermanos, Cao usaba sus habilidades espirituales de manera práctica y generosa, siempre dispuesto a ayudar a los más vulnerables. No se limitaba a ser un simple curandero, sino un protector, alguien que, con su fuerza espiritual, ahuyentaba los malos espíritus que atormentaban el cuerpo y la mente de los esclavos. Sabía que las enfermedades físicas eran solo una parte del sufrimiento y que, muchas veces, el alma de las personas necesitaba sanación tanto como el cuerpo. Cuando alguno de los esclavos caía enfermo o se veía destrozado por la tortura física impuesta por los capataces, Cao siempre estaba presente, ofreciendo algo más allá de la medicina convencional. No solo ofrecía una cura física, transmitía una fuerza espiritual poderosa, una energía vital que mantenía a sus hermanos en pie, a pesar del sufrimiento inhumano que los señores de esclavos les imponían. Su poder no era solo de sanación, sino de resiliencia. Era el recordatorio de que, incluso en la más profunda dolor, existía algo que podía alimentar el alma y mantener el espíritu vivo. Su autoridad era, por lo tanto, una autoridad de vida, algo que trascendía el dolor del cuerpo y ofrecía un pilar de esperanza que nadie más podía proporcionar. Pero, como todo en la vida de los esclavizados, la resistencia de Cao no pasaría desapercibida por mucho tiempo. Los señores de las plantaciones y los capataces estaban siempre atentos a cualquier señal de organización o liderazgo entre los esclavizados, y una figura como Cao, que se destacaba por su fuerza espiritual y su capacidad de inspirar a otros, no podía ser ignorada. Para ellos, cualquier expresión de resistencia, por pequeña que fuera, representaba una amenaza inminente a su poder, y cualquier líder, incluso si era solo en el ámbito espiritual, debía ser controlado o destruido. Cao, consciente de esta realidad, sabía que su existencia, su fe inquebrantable y su papel como intermediario entre los mundos lo colocaban constantemente en peligro. Su espiritualidad, que era una fuente de fuerza para él y para los demás, también lo convertía en blanco de vigilancia. El liderazgo que ejercía, aunque silencioso, no pasaba desapercibido por las autoridades, y el riesgo de represalias era constante. Sin embargo, a pesar de la creciente amenaza, Cao no podía apartarse de lo que consideraba su verdadera misión. Comprendía que su lucha no era solo por la libertad física, tan deseada por todos los esclavizados, sino por algo aún más profundo y significativo, la libertad espiritual. Cao creía que, mientras los cuerpos de los negros esclavizados estaban encadenados, sus almas y espíritus podían liberarse a través de la conexión con lo divino y con los ancestros. Esta libertad interior, esta resistencia espiritual, era la clave para la verdadera liberación. Incluso con los riesgos que su liderazgo representaba, se negaba a apartarse de su misión, porque sabía que mientras estuviera vivo, podría ofrecer a sus hermanos y hermanas una base de fuerza espiritual que los mantendría firmes en su resistencia. Entendía que su viaje era más que una simple lucha contra la opresión física, era una guerra por la preservación de la identidad, la cultura y la espiritualidad de su pueblo. Y, incluso ante el peligro inminente, estaba dispuesto a continuar su misión, porque sabía que su verdadera libertad estaba en las fuerzas invisibles que guiaban su vida. Y fue en una noche, durante uno de sus rituales secretos, que la vida de Cao tomó un rumbo fatal. Bajo el manto de la oscuridad, se refugiaba en la selva, invocando a los espíritus ancestrales y buscando protección para él y para sus hermanos. Sin embargo, como tantas otras historias de resistencia, la suya estuvo marcada por la traición. Un esclavo, que cedió ante la presión y el sufrimiento de las torturas, reveló la verdadera naturaleza de las actividades espirituales de Cao. El dolor y el miedo lo llevaron a entregar la identidad del líder espiritual que, hasta entonces, operaba en las sombras, guiando a sus hermanos en secreto. La información se filtró rápidamente,
y los capataces, temiendo la creciente influencia de Cao sobre los demás esclavizados, no perdieron tiempo en actuar. Pronto, Cao fue capturado. Sin ceremonia, lo arrastraron por las calles de la plantación, como si fuera solo una propiedad más a ser destruida, pero no sabían que él era mucho más que eso. Al llevarlo ante el dueño de la plantación, los capataces estaban decididos a convertirlo en un ejemplo vivo del poder absoluto que tenían sobre sus esclavizados. El dueño de la plantación, feroz en su autoridad, ordenó que Cao fuera atado y brutalmente golpeado frente a todos los demás esclavos. La escena cruel tenía un propósito claro: romper cualquier espíritu de resistencia que aún quedara. Sin embargo, a diferencia de lo que esperaban, Cao mantuvo su dignidad hasta el final. No suplicó por su vida, ni cedió al desespero. Con los ojos fijos en los de sus verdugos, los desafiaba con una serenidad que desafiaba el terror del dolor. No había miedo en su mirada, solo una determinación silenciosa que reflejaba la fuerza de su fe y la certeza de que su misión trascendía la muerte. Sabía que, incluso si su cuerpo era destruido, su alma y la llama de la resistencia espiritual continuarían ardiendo, más vivas que nunca. En sus últimos momentos de vida, Cao no pidió por su propia salvación, sino por la protección de aquellos a quienes había jurado defender. Con el dolor del cuerpo intensificándose, sus palabras fueron fuertes y claras, como si atravesaran el velo entre lo físico y lo espiritual. «Que los dioses estén con ustedes», dijo él, con una calma impresionante, a pesar de la brutalidad del momento. Estas palabras estaban cargadas de una fuerza silenciosa, un poder que emanaba de su fe inquebrantable, como si los espíritus ancestrales, a quienes siempre se había dedicado, estuvieran presentes, escuchando y bendiciendo a aquellos que amaba. Cao no temía a la muerte, porque sabía que no era el fin, sino una transición a algo mayor. Su misión espiritual no estaba atada a la vida terrenal. Creía que, incluso si su cuerpo era destruido, su espíritu y su misión continuarían vivos, guiando y protegiendo a sus hermanos. La ejecución de Cao fue cruel y pública, un intento desesperado de sembrar el miedo entre los demás esclavizados. El señor del ingenio, en su ceguera, creía que con la muerte de Cao rompería la resistencia espiritual de los negros, silenciando cualquier forma de liderazgo o fuerza que aún persistiera en las plantaciones. Esperaba que la visión del sufrimiento y la muerte de Cao fuera suficiente para aplastar el espíritu de lucha de todos los esclavizados y mantenerlos en un estado de sumisión. Pero estaba profundamente equivocado. La muerte de Cao, lejos de romper la resistencia, encendió una llama aún mayor en el corazón de los esclavizados. Su fe, su fuerza y su valor, incluso ante la muerte, se convirtieron en un símbolo de resistencia espiritual. En vez de esparcir miedo, su ejecución fortaleció los lazos entre los esclavizados, que, ahora más que nunca, veían en él una figura de poder inmortal, cuya lucha continuaría resonando en sus acciones y creencias. Cao no solo se convirtió en un mártir, sino en una leyenda viva, un espíritu que, incluso en la muerte, guiaría los pasos de aquellos que seguían su lucha por la libertad. Tras su muerte, algo inesperado sucedió. El espíritu de Cao, lejos de disiparse con la muerte física, permaneció presente, como si el propio universo hubiera reconocido la importancia de su misión. No fue olvidado ni borrado por la brutalidad que lo llevó a la muerte. Por el contrario, su alma fue elevada a un nuevo estatus, transformándose en Exu, el guardián de los caminos y el mensajero entre los mundos. Esta transformación fue un reconocimiento de la fuerza de su fe y de su viaje, que trascendió los límites de la vida terrenal. Como Exu, Cao no solo sobrevivió a la muerte, la superó, ascendiendo a un dominio donde la materia y el espíritu se encuentran. Ahora, como Exu de las 7 encrucijadas, Cao comenzó a habitar un nuevo plano, donde su misión de protección y orientación continuó. Exu de las 7 encrucijadas se convirtió en el protector de los caminos de la vida, el guardián de las elecciones y los destinos, aquel que guía a los perdidos y aflitos que buscan un nuevo rumbo. Ya no era más el hombre de carne y hueso que caminaba por las plantaciones, sino una entidad inmortal, cuyos pasos resonaban en las encrucijadas espirituales, donde las almas y las vidas se cruzan, desvían y se reencuentran. Como Exu, tenía el poder de abrir y cerrar puertas, de conducir a aquellos que estaban atrapados entre las sombras hacia la luz, ayudándolos a encontrar su verdadero camino, como un faro para los que,
como él, lucharon contra las cadenas de la opresión. Exu de las 7 encrucijadas se convirtió, así, en un símbolo de resistencia y transformación, un espíritu inmortal que continuaba a proteger, guiar y luchar por la libertad espiritual de los suyos. Ya no estaba solo entre los vivos, ahora estaba en todas partes, ayudando a aquellos que, con valentía, buscaban cambiar el rumbo de sus vidas, como él había hecho en su propia travesía. Exu de las 7 encrucijadas, ahora una entidad poderosa e inmortal, no se limitó solo a vigilar los caminos espirituales, continuó cumpliendo su misión de sanación, protección y orientación a través de la incorporación en médiums. Su presencia, invocada por aquellos que buscaban ayuda, traía una energía única, vibrante y cargada de un poder ancestral que reverberaba en las profundidades del alma. Cuando Exu de las 7 encrucijadas se manifestaba, su voz, profunda y autoritaria, resonaba con la misma fuerza que poseía en vida, imponiendo respeto y, al mismo tiempo, transmitiendo una sabiduría ancestral que parecía trascender el tiempo y el espacio. Sus palabras no eran solo consejos, eran verdades universales que tocaban los corazones, despertando en cada ser la conciencia de su propio poder y destino. Él no era solo un guía espiritual, sino un líder carismático, que con su inmensa fuerza, guiaba a aquellos que lo buscaban en busca de respuestas, protección y equilibrio. Sus mensajes no se limitaban a aliviar el dolor del cuerpo, sino que iban más allá, tocando el espíritu de sus seguidores, inspirándolos a liberarse de las ataduras de la opresión y a luchar por la justicia, la verdad y la libertad. Exu de las 7 encrucijadas se convirtió en un faro de fuerza y coraje, ayudando a sus seguidores a encontrar los caminos de la verdadera libertad, no solo en el mundo material, sino también en el plano espiritual. Él mostraba que la verdadera lucha por la libertad comienza en el alma, y que es posible, incluso ante las adversidades, crear nuevos caminos y superar cualquier obstáculo. Como líder, él no solo orientaba, sino que también inspiraba, instigando a sus seguidores a tomar las riendas de su destino y a luchar por la justicia en todas sus formas. Su presencia era una convocatoria para la resistencia, un recordatorio de que la lucha por la libertad es un viaje que no termina, sino que se renueva a cada paso dado en la dirección del bien y la verdad. A través de las incorporaciones, Exu de las 7 encrucijadas continuaba desempeñando su papel de protector y guía, ofreciendo ayuda a todos aquellos que lo buscaban con fe y respeto. Cuando él tomaba el cuerpo de un médium, su presencia era inconfundible, y su energía irradiaba una fuerza que calmaba a aquellos que estaban en busca de respuestas, pero al mismo tiempo los desafiaba a reflexionar profundamente sobre sus propias elecciones y acciones. Él traía claridad a los perdidos, guiándolos con firmeza por los laberintos de la vida, siempre señalando la importancia de seguir los caminos de la verdad y la justicia, incluso cuando el destino parecía incierto y las dificultades parecían insuperables. Las palabras de Exu de las 7 encrucijadas eran, muchas veces, duras e implacables, pero llevaban una sabiduría ancestral que desbordaba conocimiento y experiencia. Él no se engañaba ni se dejaba cegar por la ilusión del dolor momentáneo. Para él, la resistencia y la lucha por la libertad eran principios inmutables que exigían coraje, perseverancia y fe. Sus enseñanzas eran un llamado a la acción, una convocatoria para enfrentar los obstáculos de la vida con una postura inquebrantable. Él decía que la lucha contra la opresión nunca sería fácil y que, muchas veces, sería solitaria y ardua, pero que, con la ayuda de los espíritus y la fuerza interior, nadie necesitaba caminar solo. Exu de las 7 encrucijadas enseñaba, sobre todo, que el mayor poder estaba en resistir, en seguir avanzando incluso cuando el mundo alrededor parecía intentar aplastar la esperanza. Él mostraba que, incluso en las horas más sombrías, existía una luz interior que podría guiar a cualquiera a seguir adelante, y que, con la protección espiritual, nadie estaba realmente perdido. Sus palabras eran un recordatorio constante de que la verdadera libertad, tanto física como espiritual, solo podía ser alcanzada a través de la lucha constante por la justicia y la verdad. Él instigaba a sus seguidores a no dejarse abatir por las adversidades, sino a usar cada desafío como una oportunidad para fortalecerse y crecer espiritualmente. Con Exu de las 7 encrucijadas, la resistencia no era solo una cuestión de sobrevivir, era una cuestión de afirmarse, de afirmar el propio derecho a existir y a luchar por un mundo más justo y libre para todos. La presencia espiritual de Exu de las 7 encrucijadas se volvió esencial en las comunidades,
especialmente para aquellos que aún cargaban las profundas marcas de la esclavitud. Incluso después de la abolición, muchos continuaban viviendo bajo el peso de la discriminación, la pobreza y la violencia, y la figura de Exu se consolidó como una fuente de esperanza y fuerza. Él no era solo un protector, sino un símbolo vivo de la lucha por la libertad, un faro de resistencia contra la opresión que aún permeaba la sociedad. Su presencia traía un aliento espiritual, una sensación de que, a pesar de las adversidades y del pasado sombrío, siempre había la posibilidad de renovación y transformación. Exu de las 7 Encrucijadas era mucho más que un simple guardián de los caminos. Él era la propia personificación de la lucha continua por la justicia, el reconocimiento de la dignidad humana y la conquista de la libertad, no solo en el plano físico, sino también en el espiritual. Representaba la fuerza del pueblo que, incluso ante el dolor y la pérdida, nunca abandonaba su lucha, pues sabía que su jornada era más grande que la opresión que intentaba silenciarlos. A través de su incorporación en Medium, Exu trajo a las comunidades un poder transformador que ayudaba a los individuos a encontrar sus propios caminos, no solo para la supervivencia, sino para la plena afirmación de su identidad, cultura y libertad. Además, Exu de las 7 Encrucijadas simbolizaba la continuidad de la vida más allá de la muerte. Enseñaba que la muerte física no significaba el fin, sino una transición hacia una existencia más profunda, donde la lucha por la justicia y la búsqueda de la libertad continuaban. Mostraba que, incluso tras la partida de un ser querido, la fuerza espiritual nunca desaparecía, sino que permanecía, guiando a los vivos en la construcción de un futuro más digno y justo. Su presencia en las comunidades era un recordatorio constante de que, mientras haya resistencia, la llama de la libertad nunca se apagaría. Ayudaba a mantener viva la memoria de los caídos, pero también inspiraba a quienes seguían, instigándolos a luchar por el bien colectivo y el fortalecimiento de sus raíces espirituales. Así, Exu de las 7 Encrucijadas se convirtió no solo en una entidad de protección, sino en un ícono de una lucha que trascendía el tiempo, el espacio y las fronteras de la muerte. A medida que pasaron los años, Exu de las 7 Encrucijadas se consolidó como una figura central en las religiones afrobrasileñas, volviéndose cada vez más reverenciado y venerado por aquellos que comprendían la profundidad de su historia y misión. Su trayectoria de sacrificio, coraje y resiliencia fue transmitida de generación en generación, no solo entre los descendientes de los esclavizados, sino también entre todos aquellos que buscaban justicia, protección espiritual y orientación. Exu, antes conocido como Kao, el hombre que resistió al latigazo y a la muerte, se transformó en un símbolo de lucha continua y de transformación, cuya historia reverberaba en los corazones de quienes, como él, se veían en la lucha por la libertad y la preservación de la dignidad humana. La historia de Kao, el esclavo sabio y guerrero, que resistió la brutalidad de los capataces y que, incluso ante el sufrimiento extremo, jamás se apartó de sus principios espirituales, pasó a ser vista como una leyenda inmortal. Con cada relato, la figura de Kao crecía en simbolismo, representando el coraje ante las adversidades y la lucha por un destino más justo. Su muerte no fue un fin, sino una transición al reino espiritual, donde continuó su misión como Exu de las 7 Encrucijadas, guiando, protegiendo y orientando a quienes lo buscaban con fe y respeto. La leyenda de Kao se convirtió en un faro de esperanza para muchos, una prueba de que la resistencia espiritual y la fuerza interior podían superar las mayores adversidades. Ya no era solo el hombre que había sido brutalmente golpeado por los capataces, sino el espíritu indomable que desafiaba a la muerte, que se levantaba contra la opresión y que, en su nueva forma, se convertía en una fuerza inmortal de protección y liberación. Exu de las 7 Encrucijadas, con su sabiduría ancestral y su conexión profunda con los espíritus, comenzó a ser invocado no solo en momentos de crisis, sino también en busca de orientación, claridad y justicia. Su historia, ahora parte integral de la memoria colectiva, continuaba inspirando a quienes, como él, se veían en la primera línea de la lucha por un futuro mejor, más justo y más libre. Los médiums que incorporaban a Exu de las 7 Encrucijadas comenzaron a ser vistos no solo como curanderos espirituales, sino también como figuras de gran autoridad y liderazgo dentro de las comunidades. Se convirtieron en guías espirituales, conduciendo a las personas en sus jornadas tanto personales como colectivas, ayudándolas a encontrar claridad en momentos de dificultad y a superar los obstáculos de la vida cotidiana. Exu, en su nueva forma,
ya no representaba solo la fuerza bruta de un espíritu rebelde, sino la sabiduría profunda de un líder espiritual que comprendía las complejidades de la vida y la lucha contra las opresiones. Pasó a ser visto como una entidad que abría los caminos de la justicia, brindando a sus seguidores la orientación necesaria para enfrentar no solo las adversidades físicas, sino también las espirituales. Como Exú de las 7 encrucijadas, se convirtió en un símbolo de resistencia continua, que trascendía los límites del tiempo y de las generaciones. Su energía ya no estaba restringida a un solo pueblo o a un único momento histórico, sino que se expandía a todas las personas que se veían en la lucha contra las fuerzas que intentaban oprimir sus identidades, culturas y derechos. Representaba la libertad no solo como un derecho físico, sino como una conquista espiritual, un estado de ser en el que el individuo se sentía completo, respetado y libre para caminar por sus propios caminos. Exú de las 7 encrucijadas no era solo una fuerza de protección, sino también un defensor de la verdad y de la justicia, que desafiaba las estructuras de poder y las opresiones que intentaban moldear el destino de las personas. La incorporación de Exú por parte de los médiums trajo aún más relevancia a su figura. Ya no eran vistos solo como intermediarios, sino como agentes activos de cambio, capaces de dar dirección a individuos que buscaban justicia en sus vidas. Su trabajo espiritual se convirtió en una herramienta para la transformación colectiva, ayudando a las personas a tomar decisiones más sabias y asertivas en sus trayectorias, ya sea en el ámbito personal, profesional o espiritual. Exú, con su sabiduría ancestral y fuerza imbatible, representaba la intersección entre lo humano y lo divino, guiando a aquellos que buscaban libertad, protección y la justicia que, durante tanto tiempo, les había sido negada. En cada encrucijada de la vida, Exú estaba presente, como un guía espiritual que no se limitaba a señalar el camino, sino que también desafiaba a quienes lo invocaban a confrontar sus propias sombras, miedos y limitaciones internas. No ofrecía respuestas fáciles ni soluciones rápidas. Por el contrario, su presencia era una invitación al autoconocimiento profundo, un llamado para que sus seguidores enfrentaran las dificultades que existían dentro de sí mismos. Exú sabía que la verdadera libertad no era simplemente escapar de las cadenas físicas de la opresión, sino liberarse de las ataduras espirituales y emocionales que impedían el crecimiento personal. Enseñaba que el viaje más difícil era el que ocurría dentro de cada corazón, donde habitaban las dudas, los traumas y las inseguridades. Exú de las 7 encrucijadas, con su energía vibrante y desafiante, mostraba que el verdadero poder no venía de vencer a otros, sino de superar las propias debilidades y miedos. Para él, la libertad era un proceso continuo de autotransformación y superación, un camino que implicaba coraje y resiliencia ante los obstáculos internos y externos. Al guiar a aquellos que lo buscaban, Exú no solo ofrecía la protección necesaria, sino también la fuerza espiritual para que sus seguidores se volvieran más fuertes y más confiados ante las dificultades de la vida. Con su mirada penetrante, Exú mostraba que cada encrucijada era una oportunidad para una elección transformadora, un momento decisivo en el que la persona podría renovarse, dejando atrás lo que ya no les servía y abrazando lo nuevo. Desafiaba a sus seguidores a no rendirse ante los caminos fáciles o las soluciones superficiales, sino a sumergirse profundamente en su esencia, donde podrían encontrar la fuerza y la claridad necesarias para avanzar por un camino de verdad y autenticidad. Exú, con su sabiduría ancestral, sabía que la verdadera libertad no estaba en huir de las dificultades, sino en enfrentarlas con coraje y fe, encontrando la fuerza interna para superarlas y seguir adelante. La historia de Cao, que comenzó como la de un joven africano arrancado de su tierra natal y llevado a las tierras distantes de Brasil, se transformó en una narrativa épica de sacrificio, evolución espiritual y transformación trascendental. En su viaje, Cao no solo enfrentó la brutalidad de la esclavitud, sino que también descubrió y cultivó un poder interior que lo convertiría en una figura legendaria, una presencia que cruzaría las fronteras de la vida y la muerte. Mostró que la lucha por la justicia y la libertad no es una batalla que termina con el fin de la vida física, sino una misión que puede perpetuarse en el plano espiritual, donde los ideales de justicia, sabiduría y resistencia continúan floreciendo. A lo largo de su trayectoria, Cao enseñó que el verdadero significado de la libertad no está solo en escapar de las cadenas físicas, sino en alcanzar una libertad interior, donde la mente y el espíritu son inmunes a las ataduras de la opresión. Su sabiduría y sus acciones espirituales lo transformaron en una figura protectora,
que no solo guiaba a sus hermanos durante su vida, sino que también continuaba guiándolos después de su muerte. Su transición a la forma de Exu de las 7 encrucijadas simbolizaba esa continua evolución espiritual y la transformación de su misión. Se convirtió en el guardián de los caminos, el guía de las encrucijadas de la vida, ofreciendo protección y orientación a aquellos que se encontraban perdidos o desesperanzados. Exu de las 7 encrucijadas no era solo una representación de poder y fuerza, sino también un símbolo de perseverancia y resiliencia espiritual. Demostró que, incluso ante las mayores adversidades, el espíritu humano es capaz de trascender las limitaciones impuestas por la realidad material. Incluso después de su muerte brutal, Cao continuó protegiendo y enseñando, mostrando que la verdadera lucha nunca cesa y que la misión de cada ser humano puede alcanzar dimensiones más allá de la muerte, guiando a los demás hacia un camino de libertad y justicia. Su historia no es solo la de un hombre que sufrió, sino la de un espíritu que evolucionó, se transformó y permaneció vivo en la memoria colectiva y en el corazón de aquellos que aún buscan fuerza para seguir adelante. Exu de las 7 encrucijadas continúa siendo recordado como uno de los mayores guías espirituales de las religiones afrobrasileñas, simbolizando la fuerza inquebrantable del espíritu humano, la feroz resistencia a la opresión y la continuidad de la vida más allá de la muerte. Su viaje, marcado por el coraje ante las adversidades, se ha convertido en un faro de esperanza para aquellos que luchan contra las fuerzas que buscan subyugarlos. Su historia trasciende las barreras del tiempo y del espacio, convirtiéndose en una poderosa lección sobre la capacidad humana de reinventarse, de luchar por justicia y de nunca ceder ante las dificultades. En su nueva forma como Exu, se convirtió en un arquetipo de transformación y regeneración, enseñando que, incluso en las situaciones más sombrías, siempre hay una luz que guía a los perdidos. Su presencia en las encrucijadas de la vida simboliza la elección consciente y la responsabilidad de trazar el propio destino. Para aquellos que lo invocan, Exu de las 7 encrucijadas es más que una entidad. Es un símbolo de resistencia, un protector y un guía que aporta la sabiduría necesaria para superar los obstáculos más desafiantes. Su historia es un testimonio de que, incluso ante las mayores adversidades, siempre hay un camino hacia la liberación, la sabiduría y la justicia. Continúa enseñando que la verdadera fuerza no está en la lucha externa, sino en la capacidad de trascender las dificultades internas, superando miedos y limitaciones para alcanzar un estado de libertad plena. Exu de las 7 encrucijadas, con su voz autoritaria y su energía vibrante, es un recordatorio constante de que la espiritualidad es una fuerza poderosa capaz de guiar a los seres humanos más allá del dolor, conduciéndolos a un camino de renovación, libertad y justicia.